Muy buenos días a todos. Y bueno, la verdad es que a la mayoría de nosotros, como ya presentaron yo allá, o sea, si me conocéis, pero sí, también hay algunos alumnos. Oye, estas épocas para los alumnos son siempre épocas difíciles, porque exámenes, siempre hay trabajos que presentar ahora y tal, y tenemos dicho bastante agobiados. Pero, en fin, algunos la florinata han venido. Para ellos, que ya conocéis a Yago, pues para ellos va a estar presente. Yago, lo primero que tengo que decir es que me honra con su amistad. Y eso es lo más importante. Me parece, es una persona que es una maravilla tenerlo como amigo. Pero luego es una persona, primero, con una enorme experiencia financiera. Él es máster por Chicago, ha hecho económicas aquí en Bogotá, ¿no? Y tiene por tanto una experiencia, ha trabajado en el área financiera en muchas instituciones, prácticamente a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Pero aparte de eso, lo que es un gran humanista, ¿no? Es una persona que da gusto hablar con él porque es que sabe de todo, canta, toca la guitarra, canta canciones divertidísimas, luego sin poner guitarra, si no, luego seguro que lo canta. Es cónsul de Uzbekistán en España. Si alguno habéis visto de vez en cuando, veis de vez en cuando madrileños por el mundo, lo habréis visto en un reportaje que hubo sobre la ciudad de Madrid. Uzbekistán es una ciudad que se llama Madrid, ¿no? Que se apareció en este plan. Ahora actualmente lleva Águila Capital, que es una empresa de inversiones, y es también Samarcanda Investment, ¿no es eso? Y es tesorero de la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, pues como veréis, es una persona de la que se pueden decir muchas cosas y hablar y no acabar, ¿no? Pero como la cosa no es que yo cuente cosas de Yago, sino oírle a él, yo creo que nos va a dar una charla que a mí me parece, yo no la he oído, he oído otras charlas suyas, interesantísimas. A mí me parece interesantísima porque cuando estamos metidos en un problema, la crisis financiera, parece que el mundo se va a acabar, y cuando alguien le ayuda a abrir la perspectiva y dice, esto nadie nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces ayuda a poner las cosas en perspectiva, ¿no? Y además de una forma artística, estética y crisis de deuda a lo largo de la historia, pues una forma estética y artística, ¿no? Así es que yo me voy a sentar ahí dispuesto a dedicarme oyendo a Yago, y espero que a vosotros también os haga ilusión y os aporte mucho. Gracias, Yago, ¿Qué dices? Bueno, Tomás, muchas gracias, siempre muy embarazoso, como dicen en Latinoamérica cuando hablan así de uno, pero la verdad es que a mí me divierte mucho esta conferencia, ¿no? Me encanta. Está la puerta. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Adelante. Y entonces, bueno, es un privilegio conocer esta pareja que los que me enseñaron a cantar fueron ellos. Estamos en un coro también junto. Esta conferencia tiene una historia un poco larga, os la voy a ahorrar, pero lo que sí, como mucha gente me decía que hablara de la crisis, y digo, bueno, pero de la crisis habla todo el mundo, pone la televisión de todo el mundo hablando de la crisis. Y además hay una cosa que a mí me choca siempre, es que ayer mismo salía en el Financial Times una carta diciendo que había que poner a gente con experiencia en la banca, y no gente recién salida de la universidad, y no sé qué. Y con experiencia quiere decir 30, 40 años de experiencia. Digo, bueno, aquí vas a hablar de 2000 años de experiencia. Si es que 30, 40 años no te dan perspectiva histórica. Y cuando la gente te dice, es que es la primera vez en mi vida profesional, en mis 16 años de vida profesional, o en mis 30 años de vida profesional, que he visto una crisis así, y los que tienen un poquito de perspectiva histórica te dicen, es que desde la Gran Depresión no ha habido así. Y digo, oiga, pero aquí te voy a hablar de 2000 años. Así que, anda, que no tiene historia las crisis. Bueno, otro día andábamos mi mujer y yo por Roma y de repente veo exposición sobre Julio César. Pues nos metemos, maravillosa, como todas estas cosas italianas, hablan de todo lo que hizo Julio César en las Galias, en España, Paso Rubicón, en fin, todas estas cosas, el calendario juliano. Y de repente dice, y entre otras cosas, suprimió la deuda lacra social. Por cierto, no me acuerdo cómo se dice en italiano, estoy tratando de acordarme. Y va, curioso. Como veréis, lo de la deuda es algo que a través de toda la conferencia, veréis un tema que no digo que me obsesiona, pero sí que me inspira mucho. Entonces, cuando volví a Madrid, enseguida me meto en esa máquina maravillosa de erudición instantánea que se llama Internet, y efectivamente, Julio César
nadie habla de esto, pero Julio César lo que hizo fue, creó el imperio a base de deuda. Y la deuda se encadenó toda, con lo cual llegó un momento, esto es el año 44 a.C., los famosos idos de marzo, y resulta que nadie pagaba a nadie. Ningún proveedor le pagaba al siguiente a la cadena, nadie pagaba a su propio proveedor, y al final era un desbarajuste total. Entonces Julio César, cuando se quiso elegir en dictador, que es la historia oficial por qué le asesinaron, era exclusivamente porque dijo, hay que hacer tabula rasa, de ahí viene la expresión, tabula rasa, y suprimir todas las deudas para que empiece a funcionar. La gente dirá, esto es un escándalo para unos. La deuda al final es neto, lo que debe uno lo cobra el otro. Y si tú las borras todas las deudas, no ha cambiado la riqueza, no se ha empobrecido el país, se empobrecen unos pocos, que son los patricios, o los anapatricios, como diría hoy en día, que son los senadores, que eran los banqueros de la época. Las 23 puñaladas que le atestan al pobre Julio César era exclusivamente porque dice, ¿cómo es que usted, qué está diciendo usted? ¿Cómo se le ocurre decirle a la gente que no pague? Y se oyen por ahí hoy en día en muchos sitios de no se paga. Bueno, pues esto es el origen del asesinato de Julio César. Que, a su vez, esto es el año 66, creo que es, antes de Cristo, ya pues 20 y pico años más tarde, 20 y pico años antes, ya había ocurrido con Catilina. Catilina, todos hemos oído que Catilina era el malo, y que Cicerón, que le lanza la catilinaria desde ahí, que hasta cuando abusara de nuestra paciencia, le echa la culpa a Catilina. Pero también es que resulta que Catilina ya había dicho lo mismo, que se suprimieran las deudas, porque era imposible que manejar el imperio de esa forma. Habréis oído toda la expresión de que la historia la escriben los vencedores. Pues yo digo que la historia la escriben los acreedores. Y no hay un cuadro más expresivo de eso. Y ahí tenéis a todos los acreedores, los patricios, que se ponen todos en contra de uno que se le ocurre decir que no se paguen las deudas, que es la única forma de que se limpiara el sistema, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra escrita. La palabra escrita es otra forma de arte. Os recuerdo que el título oficial de esto es 20 siglos de deuda, arte, crisis y estética. Bueno, pues la palabra escrita, entonces aquí tenemos, el presupuesto deberá equilibrarse, las arcas del tesoro deberán ser reaprovisionadas, la deuda pública deberá ser reducida, la arrogancia de los funcionarios públicos, perdón si hay algún funcionario, deberá ser moderada y controlada, y la ayuda a países foráneos deberá ser eliminada para que el Estado no vaya a la bancarrota. El pueblo deberá aprender de nuevo a trabajar en medio y vivir a costa del Estado. Entonces, estamos en momento electoral ahora, ¿no? Esto dijo Cicerón en el siglo V, siglo V, ¿es el siglo V? No, es el siglo, primer siglo, año 55 antes de Cristo. Y efectivamente, poco han cambiado las cosas en 2000 años, como podéis ver. ¿No? Ese lenguaje se usa, hoy lo estás oyendo, los finlandeses soltaban esto el otro día. Hay una película que si os descargáis, los que pirateéis, que ya sé que nadie piratea, pero los que pirateéis las películas, hay una que se llama, que vi el otro día, fantástica. IOU, que quiere decir pagaré en inglés, IOUSA, o sea, pagaré USA. A ver si lo descargáis, es absolutamente espectacular, sobre el problema de la deuda en Estados Unidos, que luego hablaremos. Una de las cosas curiosas es que salen ya desde Truman, todos los presidentes desde Truman, es decir, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Ford, Nixon, en su discurso inaugural, todos empiezan diciendo lo mismo, que hay que reducir el déficit fiscal. Llevan 60 años diciendo esto y nadie hace nada, ya veremos luego. Pero como veis, los discursos se repiten, y esa película os la recomiendo. Cristina, te voy a pedir que me eches una mano aquí. Toma. Bueno, este es el título original que es como llamo yo a mi hobby, necrofilia financiera, y que a mucha gente le da un poco de grima, entonces le cambio el título según sea la audiencia, ¿no? Y aquí es un artículo que me sacaron en alguna revista. Este es el comedor de mi casa, con una colección de bonos y acciones antiguas, que luego veremos alguna, ¿vale? En algún periódico he salido, coleccionista de bancarrotas también, ¿vale? Y luego tengo, pues no sé, 300 o 400 libros, según se definan, sobre todas estas cosas. He hecho una pequeña selección aquí,
Esta muy buena, The Banking Crisis of 33, pero lees exactamente lo que ocurrió 60 años más tarde, o 70 años más tarde. El capital financiero, este de Rudolf Hilferding. Este es un personaje curioso que no se habla mucho de él, pero era un pediatra vienés judío que luego estudió económicas, se doctoró en económicas, llegó a ser se hizo alemán, llegó a ser el director del Vorwärts, que era la cosa socialista, la revista socialista alemana, con 3 millones de ejemplares, no sé. Llegó a ser ministro de Hacienda en el año 23, que luego veremos la gran crisis del año 23, y fue el que me puso todo para que se frenara la hiperinflación, que luego veremos. Luego volvió a ser en el año 29 y 30, también llegó a ser ministro de Hacienda, luego se escapó cuando Hitler, no se le ocurre otra cosa que volver a París justo cuando está invadido por los alemanes y lo asesina la Gestapo en el año 44. Un personaje de estos curiosísimos escribió ese libro, El Capital Financiero, como réplica al Capital de Marx, que era el capital físico. Entonces esto lo expandió el concepto del capital financiero, tanto lo expandió que Lenin, en su famoso libro que se llama El imperialismo, la última fase del capitalismo, lo cita varias veces. Un personaje histórico que por alguna razón no se habla tanto de él. Harry Dexter White, este fue el fundador del Fondo Monetario, habéis oído mucho estos días del Fondo Monetario, y el Banco Mundial, y que resulta que el FBI descubrió que era un espía soviético, que gracias a que el Fondo Monetario y el Banco Mundial fuera fundado por un espía soviético. Cuando el FBI estuvo a punto ya de denunciarle formalmente, le dio un ataque de corazón y se murió en el año 46 o algo así. Y luego se comprobó que efectivamente era un espía soviético este hombre. El clásico de Galbraith, The Great Crash, sobre la Gran Depresión, el clásico de Kindleberger, luego que ha sido ampliado por Robert Alibert, que fue profesor nuestro en Chicago. Este es un clásico del siglo XIX, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, sobre pánicos y histerias que ha habido en la historia. Don Dinero a la Independencia, de Arturo Abella, fue profesor mío en Bogotá, en la Universidad de los Andes. La Haute Banque et les Trusts, una revista de ultraderecha, un libro de ultraderecha francesa, que todo le echa la culpa a la gran banca, a los judíos, etc. Central Bank Corporation, con Montague Norman en el Banco de Inglaterra y Benjamin Strong en el Banco en la Reserva Federal de Nueva York. Where are the customers' yachts? Este es un chiste muy antiguo que había en la Gran Depresión, en que están enseñándole a un grupo de turistas desde Wall Street. Esto de Wall Street es fenomenal. Ahí tienen el yate del señor Morgan, el yate del señor Goldman, el yate del señor Lehman. Un turista atrás dice, ¿y los yates de los clientes dónde están? Where are the customers' yachts? El pobre cliente nunca tuvieron un yate. Bueno, el nombre oficial del coleccionismo de bonos y acciones se llama scripofilia, y hay algún que otro libro aquí en España, y aquí está este escrito en España por Jorge Ibáñez, que es un amigo mío que vino el otro día a esta conferencia, y que ahí en María Molina 3 os venden sobre todo acciones españolas, y aquí bonos españoles antiguos. Bueno, vamos a ver algunas frases famosas. Pedro Grande, de Rusia. El dinero es la arteria de la guerra. Si no hay dinero, no hay guerra. Cicerón. Nervos belli pecuniam infinita. ¿Qué quiere decir? La abundancia de dinero es el nervio de la guerra. The sinews of war. Una expresión muy bonita. De nuevo, si no hay dinero, no hay guerra. Sigamos. Un genio anónimo dijo, la historia de la humanidad y la historia de la deuda. Espero que se os quede grabado eso. Sigue. Y parafraseando a Adolfo Domínguez, que la arruga es bella, decimos que la deuda es bella. Espero que también que se os quede grabado eso. Sigue. Bueno, estos son los castigos que se infligían a los judíos, porque, por ejemplo, el purgatorio, ¿cuándo fue fundado? Es curioso que el purgatorio, tú te lees en la Biblia, en el Antiguo Testamento, te aparece el cielo y el infierno, pero no habla del purgatorio. Te lees el Nuevo Testamento, te habla del cielo y del infierno, no te habla del purgatorio. Te lees los primeros padres de la Iglesia, te habla del cielo y del infierno, te habla de Agustín, entonces, los primeros concilios, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, etc. Cielo, infierno, no hay purgatorio. ¿Pero dónde sale el purgatorio? Bueno, pues resulta que empiezan las cruzadas. En las cruzadas, los reyes de Francia e Inglaterra necesitan dinero. ¿A qué se lo piden? A la gente que puede prestar dinero, los judíos, que cobran con interés. El Deuteronomio prohíbe
prestarle a los de tu propia raza, a tu propio pueblo, cobrándoles interés. Pero a los de otra raza sí puedes. O sea, un cristiano no puede cobrar interés a otro cristiano, pero sí le puede cobrar a un judío y viceversa, ¿no? Y entonces toman de los judíos. Pasan 100 años, se hace una pelota enorme de intereses, lo que está pasando ahora. Y al cabo de 100 años tienen un problema, que es que no pueden pagar. Entonces el rey de Inglaterra llama al de Francia y dice, oye, ¿qué hacemos con estos? Pues nada, son judíos, los torturamos un poquito, los quemamos un poquito y luego lo que hacemos es, nos quedamos con todo su dinero y lo que hacemos es condonamos todas las deudas. Y de un plumazo, 2 siglos antes de que en España se expulsaran a los judíos, en 1290, se expulsan a los judíos de Inglaterra, unos años más tarde de Francia, que no volvieron hasta el siglo XVII y en el caso de Francia hasta Napoleón. Siempre se habla de la expulsión de los judíos de España, cuando España fue el último país con Portugal que expulsó a los judíos en Europa. Bueno, entonces pasa. Entonces, están contentos, siguen con las guerras, necesitan dinero. ¿Quién está por ahí? Están los templarios. Los templarios inventan una cosa que es lo que se llama en banca al tirón. Al tirón es con descuento. Tienen el gage, que es gage de garantía, with gage, que es con intereses, pero se inventa una cosa que se llama mortgage, donde viene la palabra mortgage, que es prenda muerta. Y que lo que hacen es, bueno, un mecanismo que se parece mucho a lo que es un crédito hipotecario. Insisto, viene la palabra mortgage, de mortgage. Y durante un siglo entero, a descuento, siguen tomando los reyes de Francia e Inglaterra dinero para sus guerras, sus cruzadas. Pasan 100 años, pasa lo mismo. Una llamadita, a ver qué pasa. ¿Qué hacemos con estos? Bueno, estos no podemos hacer lo que hicieron nuestros bisabuelos, que era matarlos, pues estos son cristianos. Bueno, vamos a meter al Papa en un three-way call aquí, meter al Papa en un three-way call. Santidad, que tenemos un problema aquí con esto, pero no podemos quemarlos como hicieron nuestros bisabuelos con los judíos. ¿Qué hacemos con ellos? Y dice, bueno, pues nada, digamos que son sodomitas, que escupen a los crucifijos, que comen niños pequeños, una serie de barbaridades de estas. Y entonces, lo mismo, condenamos las deudas y nos quedamos con sus haberes y lo repartimos además entre las varias órdenes militares que había, la de Malta, que más suena, pero luego en España ya se habían fundado algunas, Alcántara, Montesa, Santiago, Calatrava, etc. Y se reparten todos sus bienes entre estos. Eso es lo que le pasa a los templarios. El viernes 13, que por eso el viernes 13 es el día de mal agüero en el norte de Europa, el viernes 13 de 1307, hace una razzia contra todos los templarios en toda Francia e Inglaterra, pasa el famoso juicio de los templarios, donde se les condenan por todas estas cosas, y unos años más tarde, ya desde la pira, Jacques de Molay, que era el último maestre de la orden de los templarios, les maldice por, son 20 generaciones o algo así a los reyes de Francia en este caso. Entonces están encantados. Ya se han quedado con todos los bienes, se han quitado los templarios de encima. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora nadie nos presta ya, pero bueno, sí, hay un tío ahí en Florencia, que es Cosimo, o el padre de Cosimo de Medici, que nos prestaría, pero dice que el del pronomio dice que vas directo al infierno si prestas con intereses, y él si nos pone intereses no presta. Bueno, vamos a llamar al Papa, meterle al Papa en three-way call y tal. Y a ver qué hacemos con este señor. Bueno, no podemos crear lo que se llama ahora un mezanín, un pequeño escalón mezanín, así un entresuelo entre el cielo y el infierno. Ah, perfecto, hagamos eso, para los banqueros que cobran con intereses. A ver, y ahí se crea el purgatorio. Sigamos. Cuando los que estudiábamos en el plan antiguo, el Renacimiento, que no sé por qué se estudiaba Renacimiento, pues todos nos acordamos de esta la capilla de Scrovegni del Giotto, en Padua. ¿Sigue? Y ahí lo curioso, por esos cuadros que hay por abajo, tienes a Enrico Scrovegni, que es el que dona, el donante, la figura del donante, que se ve tanto en tantas pinturas, sobre todo flamencas, italianas. Entonces está el donante que regala la capilla a la Virgen. Curiosamente, el que hizo el dinero no fue él, sino fue su padre Reginaldo, que era un güelfo, o sea, papista, un güelfo usturero notorio, muy importante. Dante, en su Divina Comedia, le condena al séptimo círculo, como alguien espantoso, horrible, banquero, cobra interés, como un usurero, simplemente cobraba intereses el pobre hombre. El pobre hombre no, se hizo rico.
a base de eso. Y entonces el hijo ya le blanquea al padre poniéndole nada menos que la escena de la natividad. Bueno, esto también se repite, esto lo habéis visto, se ve hoy. ¿Ves? Fundación, no sé cuánto y tal. Y esa es una fundación, los orígenes del dinero suelen ser frecuentemente de un origen bastante turbio, por llamarlo de una forma, porque como te digo, al decir que es turbio prestar con intereses, depende de qué lado estás. Esto es interesante. Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión. Primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Cada banco en América representa un enorme impuesto sobre el pueblo para beneficio de unos pocos individuos. Adelante. Thomas Jefferson dijo esto. El cuadro, que es magnífico, pintado por un señor que tiene un nombre predestinado, Rembrandt Peale, nada menos. Es el mejor cuadro que he visto de Jefferson. Parece que está vivo, esa mirada penetrante, esa ceja escéptica que tiene, esa sonrisa en la comisura de los labios que dice, a ver qué me estáis contando. Estados Unidos es de los pocos países que al día de hoy todavía cuestionan la existencia de los bancos centrales como algo válido. De hecho, un candidato a las presidenciales, se llama Ron Paul, que ahora es republicano, pero fue en su momento independiente por Texas, ha escrito un libro que se llama End the Fed. Suprima la Reserva Federal, que es simplemente un nido de intereses creados, que hablaremos más tarde, en un país que, por cierto, estuvo 80 años sin banco central. O sea, Estados Unidos tuvo dos bancos, Bank of the United States, First Bank, y Second Bank of the United States. Y en 1830 y pico quebraron los dos, o el segundo, pero quebró. El charter, la carta del primero duraba 20 años, el segundo también, pero quebró. Y estaban propiciados por Hamilton. Hamilton fue el primer secretario del Tesoro americano, que a su vez además era dueño de otros bancos. Fundó el Bank of New York también. Y ese odio hacia los bancos viene del lado de Jefferson. Decía, esto de los bancos es un camelo, sacan dinero ahí para nada, lo crean ellos gracias a un privilegio que les da el Estado, pero porque se forren unos pocos. Ya habéis leído la frase, que parece muy actual. En Europa nadie cuestiona, vamos, que el Partido Comunista cuestiona la existencia de un banco central como algo que no sirve para nada. Ya veremos para lo que sirven. Adelante. Licencia poética. A ver quién dijo esto. Para el próximo año les podemos anunciar que definitivamente habrá una moderación de la tasa a la cual la economía se viene moderando. Dicho de otra forma, habrá una ralentización del ritmo de ralentización. Para ser más claros, la caída en la tasa de aceleración no es tan buena como una inversión de la deceleración, pero es mucho mejor que una aceleración en la caída o una corrección de la ralentización. Quiero dejar perfectamente claro que el clima económico está perfecto para un ajuste del reajuste. ¿Quién dijo esto? Greenspan. A ver. Greenspan tenía un lenguaje. Greenspan tenía un lenguaje que le llamaban Green Speak, como el famoso Newspeak del inglés este, bueno, ¿cómo se llama? De Huxley. De Huxley era, no era, bueno, llaman Green Speak. Tenía un lenguaje oscuro, tan oscuro era que una vez en el Congreso, en los hearings del Senado, uno de los senadores dijo, pero señor Greenspan, si entiendo bien lo que usted ha dicho, y él le interrumpe y dice, si usted ha entendido lo que le he dicho, es que no ha sido suficientemente oscuro. Y su mujer, su segunda mujer, en una entrevista dijo, habla tan raro que solamente fue la tercera vez que se declaró que me enteré que se estaba declarando. Bueno, Greenspan ha sido muy desprestigiado desde entonces, y con razón, pero no dijo esto. ¿Quién lo puede haber dicho? ¿Zapatero? No, Zapatero había dicho directamente que no había crisis aquí. Eso es lo que decía, se estuvo 2 años diciendo que no había crisis. Sigue. Solve, que también hablaba un poco así, sigue. O la Fernández de la Vega, que también hablaba un poco así. Pues no, salió en un periódico del año 83 de Arizona Republic. Pero bueno, lo puede haber dicho cualquiera de estos. Adelante. Aquí tenemos al amigo Madoff. Yo siempre había oído Madoff cuando me enteré de esta historia. Y luego resulta que había gente que decían Madoff. Claro, eran los que tenían dinero, decían Madoff. Entonces ahí sabes si tenían dinero con ellos o no. Aquí sabes, ¿de dónde sacó esa idea de pagar a antiguos inversores con el dinero de nuevos inversores? ¿Vale? El sistema de pensiones de seguridad social. Bueno, el chiste es muy bueno, pero como todo chiste es una verdad a medias. Es decir, es el sistema de reparto de la seguridad social.
de nuevo, el sistema bancario ha conseguido convencer a todo el mundo de que el sistema privado es el bueno y el sistema público es el malo, cuando esa no es la disyuntiva. La disyuntiva es si es sistema de reparto o de capitalización. Los de reparto van sistemáticamente, y los hay públicos y privados. Los diplomáticos, por ejemplo, se quedaron sin una perra desde el Montepío que tenían, no sé cómo se llamaba, era un fondo privado. Claro, cuando tiene una base que no se expande y hay filtraciones, pues también quiebran. El problema de las pensiones, el Pacto de Toledo, toda esta historia que tanto rollo cuentan, es exclusivamente un sistema de reparto y, por definición, hay una serie de filtraciones y de malos cálculos que se hacen que van ineluctablemente a la quiebra. Dale. A ver, balance, lenguaje y estética. Me gusta mucho la palabra. A ver. Está viendo un balance de una empresa griega. Entonces, el activo en griego se dice el energéticos. Y el pasivo se dice el pacéticos. Está auténtico, ¿eh? Sigue. El Fondo Monetario Internacional, del que hemos ido a hablar mucho estos días, se llama en griego el Panethnicos Numismáticos Tesauros. Y el Banco Mundial, el Ecuménicos Trapeza. Trapeza es el trapecio, que es el banco. Un banco en griego es de trapecio, y ahí sale la figura geométrica. ¿Sigue? Esto es buenísimo. En italiano, los préstamos morosos de la banca se dice prestiti in sofferenza. Como la última escena de Traviata, que está en la cama ahí sufriendo ya. Bueno, en 5.000 años de historia del arte existen miles de ejemplos de representaciones de activos: molinos, fábricas, campos, talleres, fraguas. No existe ningún ejemplo de pasivo, cuando su importancia económica, por definición contable, es idéntica. Hay tantos activos como pasivos. Sin embargo, los cuadros que se ven son de activos. ¿Un cuadro de pasivo? No lo he visto. Sigamos. Pobre Fraluca Pacioli, que mi amigo Pato lo conoce bien, inventó la contabilidad por partida doble, se revuelve en su tumba cuando ve que desaparecen los pasivos. ¿Sigue? Y hay empresas, ahora se puede decir, Nueva Rumasa. No, Nueva Rumasa no, y la antigua Rumasa hace lo mismo. Yo cuando tenía 20 y pico años nos invitaron los de Rumasa a conocer a su empresa, trabajaba en un modesto representante adjunto de un banco americano, y nos repartió un libro así de gordo, en papier couché, carísimo, que pesa y tal. Y para que nos conozcan mejor nuestro grupo. Y los únicos números eran los números de las páginas. Los demás eran fotos, lo que habéis visto en la prensa. Fotos de viñedos, fotos de bodegas, fotos de todos los activos que tiene, de fincas, de fábricas, de marcas. Pero los pasivos como si no existieran. Este señor no se ha dado cuenta que los pasivos existen y hay que pagarlos. Este señor no solamente eso, sino que hay gente, mi madre, por ejemplo, decía, pobres Luis Mateos, que le quitaron todas sus empresas. ¿Y el pasivo qué? El pasivo, eso no, él creó empresas, mira las fotos y tal. Digo, sí, pues mira, mira lo que le pasó. Y iba a decir otra cosa que se me ha olvidado. Bueno, adelante. Bueno, aquí tenemos uno de los pocos. Este es un cuadro magnífico de Marinus van Riedesweil, que está en el Prado, tiene otra copia que está en el Escorial. No es tan complicado el nombre, la gente le llama Marinus, pero es un fantástico cuadro y es de los pocos cuadros que tienen un pasivo. Esto es una balanza romana y aquí tenemos un activo, que es la moneda, y aquí un pasivo, que es el otro. Es un nuevo cuadro que he encontrado sobre un pasivo, realmente. Sigamos. Y aquí, sin embargo, Quintin Metsis, que es mucho más conocido que Marinus, pues estáis de acuerdo que es el mismo tema y es bastante más pobre que... Bastante más pobre. Echa para atrás. Fíjate, magnífico el sombrero, el tocado de ella, el sombrero de él es fabuloso y sin embargo pasa, es como pobretón. Quintin Metsis es muy conocido. Sigue. También Quintin Metsis, los banqueros. Aquí ya no hay balanza, por alguna razón. También se olvidan del pasivo, que estuvieron un poco desordenados, como banqueros, papeles ahí metidos y tal. Pero y aquí una mirada que está mirando, ¿qué está usted mirando? Está preguntando ¿no? Sigue. Al principio, cuando empezaba la primera conferencia, me puse a escribir rápido así ejemplos que podía dar. Bueno, esto lo escribí en 3 minutos. Y paré, porque es que hay miles. Así como hay miles y miles de bonos y acciones antiguas, hay miles. Es un tema que puede escribirse en libros enteros, y los hay, pero no enteros, parciales solamente. Galeones de Vigo. Aquí tengo un magnífico bono, una acción de una compañía que para rescatar los galeones de Vigo, que en la batalla de Rande en 1702, están todavía allí supuestamente en el fondo de la ría de Vigo, y en la guerra de sucesión española.
y bueno, es una empresa del 1872, por ahí, que estaba hecha en Francia para recoger los dineros de ahorradores para ver si encontraban el oro de los galeones de Vigo. Ferrocarril de Guadarrama es el famoso tranvía que va de Cercedilla a Navacerrada, también tenemos una magnífica acción de esto. Marqués de Salamanca fue la primera quiebra, bueno, la mayor quiebra importante, con la que luego veremos el duque de Osuna, en el siglo XIX. En Salamanca, aparte de todos los dineros que hizo de forma más o menos extraña, compró el monopolio de la sal, que fue con el que hizo el primer pelotazo, pero luego se metió mucho en ferrocarriles, quebraron periódicamente los ferrocarriles, y luego pues le nombran ministro de Hacienda Isabel II y le manda a renegociar la deuda española, le manda a París. Y en París, bueno, pues como es él que decide cómo se pagan los bonos, cuál es por delante y cuál es por detrás, claro, él va comprando por detrás los bonos que le interesa y dice que estos se pagan a la par y los demás que esperen, ¿no? Se llama insider trading al máximo, ¿no? En siderurgia, al final han quebrado prácticamente, hasta los pocos estos nuevos que han llegado ahora, indios en particular, han quebrado prácticamente todas las siderurgias del mundo. La fiebre de los tulipanes, en 1640 por ahí en Holanda, aparecieron los tulipanes que venían de Turquía, que es donde viene la famosa, todos los tulipán en Turquía, en turco quiere decir turbante. Y en Rusia, las famosas cebollas de las iglesias, el origen de esas cebollas es los turbantes de los turcos, por haber ganado ellos a los turcos los turbantes. Bueno, pues esos tulipanes llegaron a valer en 1740 pues cantidades prodigiosas, hasta que un par de años más tarde colapsó. Alguien dijo que esto es una tontería, como los sellos de Afinsa, un poco, muchísimo más importante. Los ferrocarriles han quebrado prácticamente todo el ferrocarril del mundo, en el norte, en el sur. El South Sea Bubble también, y la Banque Law, que en Francia, fue un escocés que fue a Francia, le nombraron Luis XV ministro de Hacienda, o prácticamente algo así, y ahí le llaman LAS, por alguna razón, no hay ninguna S, le llaman LAS. Y este creó la compañía en Mississippi, y en 1720 y pico fue de los primeros bancos en Europa, en China ya se conocía, que emitieron papel moneda, dinero fiat, que se llama. Esto quebró estrepitosamente. La compañía Mississippi, las acciones que se cotizaban ahí al lado de lo que ahora es el centro Pompidou, la rue Quincampoix, se había convertido eso en un mercadillo, todo el mundo especulaba y tal, y todo quebró. El pánico en 1907, lo paró el señor John Pierpont Morgan, de un plumazo, lo paró en seco, y fue a su vez el origen de que se creara 6 años más tarde la Reserva Federal. El Banco de Barcelona, uno de los pocos bancos de emisión que había en España, quebró en el año 22-23, de hecho la ley de suspensión de pagos en España, el año 22-23, se creó para el rescate de lo que quedaba del Banco de Barcelona. Era Beltrán y Musitu, ministro de Gracia y Justicia, que le pusieron ahí unos meses para crear esta ley, nada más. Los Medici, hemos hablado un poco de ellos. El Banco de Castilla quebró luego cuando Osuna. Courtaulds Loubenstein, este es curioso, es un judío belga que hizo una OPA en los años 20 contra Courtaulds, que es la mayor compañía del mundo en su momento de textiles. Hizo esta OPA, al final se metió en tanto endeudamiento que, volando del aeropuerto de Croydon en Londres, que era el aeropuerto de Londres, a Ostende en Bélgica, en un avión privado, llegaron a Ostende, resulta que este señor ya no estaba en el avión, había desaparecido. Eso mismo se produjo 50 o 60 años más tarde, exactamente la misma historia, con otro señor que se llama Maxwell, que era el dueño del Daily Mirror en Inglaterra, y que le pasó lo mismo. Este señor tenía un imperio, y resulta que lo último que se supo de él fue que se había ido en su yate, un magnífico yate, en las Canarias, en Tenerife. Se tomó una última cena en el Hotel Mencey de Tenerife, él solito, una merluza en la plancha, se volvió a meter en el yate y nunca más se supo, desapareció completamente. En el yate le buscaron por todas partes y hasta el día de hoy no se sabe cómo desapareció el señor Maxwell, que era uno de los personajes más conocidos de Inglaterra. ¿Qué pasa? Había estado metiendo la mano en la caja, y en particular en el fondo de pensiones, cosa que es increíble en el país que te dan lecciones de cómo se funcionan los fondos de pensiones, que el presidente de la empresa puede meter la mano en el fondo de pensiones, se te deja perplejo, vamos, como los ingleses se dejan hacer esas cosas. Piggly Wiggly Store sigue existiendo. Esta compañía fue el inventor del supermercado, del autoservicio, y en los años 20
tuvo un short, ahora están prohibidas, como sabéis, en varios países las ventas a corto, una estupidez más que hacen los políticos, y este fue el que inventó los shorts. El señor Livermore, que quebró 3 veces, hizo fortuna 3 veces, se casó 3 veces, y la cuarta mujer resulta que se le habían muerto 3 maridos antes, y a pesar de eso se casó con ella, y al final, bueno, pues ya está. Esquemas Ponzi, todos habéis oído hablar de los esquemas Ponzi. Bueno, pues ha habido varios, cuando la independencia de Rusia, ¿cómo se dice?, de la delegación del Imperio Soviético, en Moscú, un esquema Ponzi de estos, 3M se llamaban. Rumanía, uno que se llamaba Caritas, nada menos. El 60% de la población rumana estaba metida jugando el esquema Ponzi, esto. Cuando paró en seco, claro, ahí todo el mundo... Bueno, hay uno que gana y otro que pierden en todos estos esquemas. De hecho, hay uno que se llama Tontin, la Tontin, el señor Tonti, que tenía un pelo de Tonti, por cierto, era un italiano que fue ministro de Luis XIV, de Hacienda, y creó un esquema por el cual, depende de la variante, la gente pone dinero y cada mes se retira por sorteo. Entonces uno se queda con todo el dinero y ese ya no juega más. Entonces, poco a poco, cada mes a mes se lo reparten entre ellos, y es un sistema de ahorro válido, mientras no haya filtraciones. Es tan válido que, de hecho, el Banco Mundial, si te crees que lo que hace el Banco Mundial, lo que propicia el Banco Mundial es válido, lo propicia en África, que en África existen estos mecanismos y dice que es un mecanismo correcto para que la gente aprenda a ahorrar. Bueno, como eso que dice que invierten en lotería. Mucha gente dice, oye, es que invierto en lotería todos los meses. Y bueno, allá tú. Pero el Tontín no hay filtraciones a la lotería, ese 55% que se lleva el Estado no lo hay. Sigamos. Bueno, y paré de hacer la cola esta, digo, paré de escribir nombres porque hay miles, por no decir millones. Serie Fibonacci, lo que no sepáis qué es, os leéis el Código Da Vinci, aparte de que se mete mucho con el Opus, también te habla de la serie Fibonacci. ¿Qué es la serie Fibonacci? Bueno, el señor escribió en el Liberal, este es un señor que había vivido en Argelia, el padre era comerciante con Argelia, y fue el que trajo los números que llamamos arábigos a Europa, que son indios en su origen. Y simplemente es la serie, que es la suma de los dos números anteriores. ¿Okay? 21 más 34 es 55, etc. Sigue. Y la razón de cada número anterior se aproxima a la sección áurea, la proporción áurea se llama de más razón, la razón áurea, que es 1,62 redondeando. Y le llaman el número Phi, no por Fibonacci, sino por Fidias, que ahora veremos que es el arquitecto del Partenón. Sigamos. Se encuentran ejemplos en el arte y la naturaleza siglos o milenios antes de Fibonacci. Sigue. Por ejemplo, Corbusier, el modulor, está basado totalmente en la serie Fibonacci. Sigue. En la razón áurea, llamamos, que es más bonito. El hombre Vitruvio Leonardo también tiene la razón áurea. Sigue. Y el Partenón, como decíamos, si tú coges un cuadrado de altura 55, puedes meter un cuadrado exactamente de 34, que es el siguiente número, aquí, para completarlo, aquí para completarlo uno de 21, aquí para completarlo uno de 13, etc. Y te da, sigue, una espiral perfecta. Que en la naturaleza, ¿dónde lo tenemos? Los anillos de Saturno, las moléculas de ADN, la figura del violín, la proporción de la parte de abajo a la de arriba es la razón áurea, la Torre Eiffel, la piña, el ratio de machos a hembras en los enjambres de abejas, las plantas, las hojas, los pétalos están llenos de razón áurea, el arca de la alianza, era perfectamente, lo vimos el otro día en Etiopía, ¿no? Una reproducción. Las falanges de los dedos, o sea, esto es 1,62 esto, 1,62 esto, 1,62 esto. Está repleto toda la naturaleza y, como digo, varias obras de arte. Sigue. Y te da el Nautilus famoso, una figura más bonita. Entonces, ya para que nos cuenta todo este rollo de... A ver, sigue. Porque también se ve en economía. Esto es la espiral deflacionista del comercio mundial en la Gran Depresión. La Gran Depresión empieza aquí en enero de 29. La gente dice que empieza la Gran Depresión con el crash en octubre. Aquí veréis, desde enero ya venía cayendo todos los precios de los commodities en particular, habían venido cayendo y aguantó la bolsa, pero ya en octubre fue el colapso total. Entre otras cosas porque el movimiento proteccionista venía de antes. Esto te lo explica Hayek muy bien, en que dice que todo el boom de los años 20 de la bolsa fue por la liquidez enorme que creó la Reserva Federal, que eso hizo una inflación de valores y que al final colapsó. Suena muy actual todo esto, lógicamente. Y al final sigue bajando hasta prácticamente la octava parte. Esto, o sea, de 0
miles de millones de comercio mundial, hasta por mes, hasta 3.000 millones. O sea, empieza en casi 3.000 millones y cae hasta, pone tú, 500 millones. Una sexta parte, más o menos, en el punto más bajo, que es cuando llega el 4 de marzo del 33, cuando toma el poder Roosevelt. Luego hubo un arancel, el Smoot-Hawley, que comenta ahí, que es un arancel proteccionista, que el año 30 ya, pero ya se venía cocinando de antes, y que mucha gente dice que fue lo que realmente fue el descabello completo de todo el sistema, ¿no? Sigamos. Bueno, este es un cuadro absolutamente maravilloso. Aquí tienes 4 o 5 siglos de historia de España y tienes los 10 últimos años de lo que ha pasado en Estados Unidos. Vamos a ver. Aquí tenemos a Carlos V con su gota, pone el pie ahí para descansar su gota, y está en casa de Anton Fugger, que es el sobrino de Jacob Fugger, que era Jacob Fugger el rico, y que había financiado pues, toda la guerra de Carlos V y había financiado a todos los electores que le eligieron en el año 1519 emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Acordaros, sin dinero no hay guerra. Entonces Carlos V, que todo el mundo le echa la culpa del desastre de España, pues por sus guerras, el que creó el desastre fue el que le prestó el dinero. Y además frecuentemente prestaban a los dos lados. Igual que los vendedores de armamento venden a los dos lados. Si no llegase por Fugger, no hubiera habido el colapso de España. Y aquí, maravilloso, está cogiendo los bonos del emperador y los está tirando a la chimenea, diciendo, mira, emperador, lo que hago con tus bonos que no me pagas, y se los tira a la chimenea, delante de sus narices. Esta, por cierto, debe ser Bárbara Blomberg, que era la madre, era la hija del cervecero, del posadero de Ratisbona, si esto es de Ratisbona, aunque la casa principal de Fugger era en Augsburgo. Pero esta mujer tan guapa, que tenía 17, 18 años, era la hija del cervecero posadero donde estaba alojado Carlos V, y creo que sería la madre de don Juan de Austria. Está enterrada, por cierto, en Santander, en un pueblo de Santander. Y, ¿qué más podemos decir aquí? Yo me dedicaba a titulización. Tuve 8 años metido en cosas de titulización. Pues Carlos V titulizó el almojarifazgo, una palabra que tenéis que aprenderos para que salga rápido así, en este caso, era el arancel sobre todo lo que venía de América. Y lo titulizó a un sindicato de banqueros genoveses, los Spínola, los Centurione y Sevillano, los Íñiguez, los de la Serna. Es probablemente la primera eurosindicación de una titulización de la historia. Lo malo no es titulizar, que se habla muy mal de titulizar, sino qué se hace con el dinero luego. Es decir, los griegos actuales han titulizado los derechos de paso de los corredores aéreos sobre Grecia, que es una cosa que se llama Eurocontrol, que paga por los aviones que pasan por encima del suelo griego y tienen que pagar una tasa. Bueno, eso lo han titulizado. La gente dice, qué burrada. No, qué burrada no. ¿Qué haces tú con ese dinero luego? Si lo malgastas, es una mala operación. Pero como si tomaras prestado de un banco, igual. Esto es lo que le pasó al pobre Carlos V. Además, si tú coges un Photoshop y pones aquí a Bush y aquí pones al gobernador del Banco de China, eso es exactamente lo que ha pasado los últimos 10 a 15 años. Es decir, yo trabajaba aquí en un banco francés antes, que tenía muy buenas relaciones en Asia, y un día nos viene el que se ocupa en Pekín de bancos centrales asiáticos, del chino, y me viene con una señorita así de alta, una señora, porque tenía el hijo de 2 años en el hotel, y dice, no, es que estamos muy preocupados, era del SAFE, State Administration of Foreign Exchange, que es lo que aquí en España históricamente era el IM, y tal, que es decir, lo que se ocupan de las reservas. Y estamos muy preocupados porque acabamos de tocar $1 billón, o sea, $1 trillion de reservas, y lo tenemos todo metido en bonos del Tesoro americano. Yo estaría muy preocupado también, esto fue hace 8 años. Bueno, yo creo que usted también estaría preocupado. Y entonces les dimos una vuelta, le llevamos a ver aquí los emisores de cédulas, el Santander, el BBVA, toda esta gente, las AITs, todas las titulizadoras, al gobierno, al Banco de España, al Tesoro, al Fisco, etcétera, y se fueron. Y no hicieron nada, más que acumular hasta 3 billones más, en total, mejor dicho, y al 80 y pico % en bonos del Estado americano a corto y a largo plazo, y algunas tonterías que hicieron en Fannie Mae, que ahora veremos también. Eso ha sido el origen de toda la crisis. China,
Japón, con 1 billón y pico. Rusia, Taiwán, Corea. Tú sumas todo eso y te da 6 trillones de dólares que no existían hace 10 años. Y eso ha creado una masa de liquidez gigantesca, primero en Estados Unidos, pero luego que se ha filtrado al resto de Europa, y le pones el dinero de forma casi gratuita en la mano a los banqueros, que entonces se dedican a hacer estupideces. Y la culpa no es que los banqueros hagan estupideces, siempre las harán. Si no le das el dinero, no las hacen. El problema con China es exactamente esto, que es decir, que han acumulado todas estas reservas gigantescas, no saben qué hacer con ellas, hay una pelea entre los dos países que a su vez se necesitan el uno al otro, lo llaman Chimérica, lo llaman China-América, porque es una relación simbiótica, pero que no va a llevar a ninguna parte más que explotar en su momento. Sigue. Esto es el debtor's prison, ¿no? La prisión por deudas ha existido históricamente, hasta este siglo. Por fin la suprimieron, pues es absurdo. Si uno paga la deuda y le meten en la cárcel, oiga, no va a pagar al deuda mejor. Pero eso ha existido siempre, y de hecho tenemos a... ¿Dale? ¿Sigue? Dickens, en su Oliver Twist, habla del Marshalsea, que es la prisión por deudas, porque su padre estuvo internado por deudas y habla mucho de este asunto. Ahora, a nivel de Estado, se hacen las paces cartaginesas, la Pax Cartaginensis, se imponen a los países con carga de deuda impagable, como Versalles, que lo veremos. Son el equivalente moderno de los debtors prison, e igual con la deuda de países en vía de desarrollo. Es decir, hacerle pagar algo a países en vía de desarrollo que no pueden pagar, o a Islandia, que no puede pagar, es absurdo. Sobre todo en muchos países en vía de desarrollo de estos, les financiaban, por ejemplo, para que compraran vacunas y hicieran programas de anti-SIDA. Pero el SIDA no genera exportaciones, no genera divisas. Y las pocas cosas inteligentes que ha hecho Bush en cosas exteriores ha sido justamente un director del Tesoro que tenían, que era Snow, en que dijo, hay parte que es deuda, pero es parte que debía haber sido donación. Y eso se lo condonó a los países en vía de desarrollo. Con lo cual, a poco tiempo le echaron lo que a Cicerón y lo que a Julio César, ¿no? Por cierto, ¿quién me puede decir la proporción de este largo a este corto, a este ancho, qué es? La razón áurea. Tiene gracia, ¿eh? O sea, es agradable la proporción. Sigue. Bueno, este magnífico cuadro es del Tratado de Versalles, 1919, yo lo llamo el mayor pagaré de la historia. Aquí está todo el mundo muy contento, está Lloyd George, Clemenceau, Wilson y Orlando, que era el perdedor, el gran perdedor era Orlando. Todos estos, en los meses siguientes prácticamente fueron despachados uno tras otro. El francés Clemenceau le sustituyó uno que se llama Deschanel, que tuvieron que internarlo en un manicomio. Entonces se dedicaba por la noche en el Palacio Presidencial, salía al jardín, se subía en las fuentes y se ponía en posición de Diana encima de las fuentes y cosas de estas. A los 6 meses lo que quitaron, Orlando, Mussolini tomó el poder al poco tiempo, Lloyd George lo mismo, en fin, cada uno de ellos, Wilson salió por pies, etc. Y están los 4 grandes, luego están los 25 otros países que de una forma u otra estaban involucrados, incluido lo de Etiopía, en fin, etc. Sigamos. También la firma mayor suicidio colectivo de la historia. Sigue. Bueno, fue en la Galerie de Glace, en Versalles, donde en 1871, en pleno asedio de París, Bismarck se llevó a todos los reyes de Alemania y fundó el Imperio Alemán. Sigue. Müller y Bell, que luego fueron políticos importantes en Alemania, firmaron los primeros. Pero Matthias Erzberger, que era un centrista, fue el propulsor del armisticio y del tratado, fue asesinado en el año 21 por la ultraderecha. Porque no deja de tener gracia que Alemania es el primer país de la historia, probablemente, que se rindió sin tener un solo soldado enemigo en su territorio, sin tener un solo civil muerto en su territorio y sin tener un solo edificio destruido en su territorio. Es el único caso de la historia. Con lo cual, la ultraderecha enseguida lo llamó la puñalada por la espalda que los políticos hicieron a los militares alemanes. Y desde entonces no les perdonaron. Sigamos. Keynes, cuando era el asesor financiero del gobierno inglés, dimitió al conocer los términos y las imposiciones de las reparaciones alemanas. Y escribió un libro profético que se llamaba
las consecuencias económicas de la paz. Antes había escrito las consecuencias económicas de la guerra. Sigue. Y tiene una frase que hay: vengeance I dare predict will not limp, que es: la venganza, me atrevo a predecir, no flaqueará. Absolutamente profético, es exactamente lo que ocurrió. Sigue. Evidentemente se llenó toda Alemania de carteles. El carbón es pan. 69 años de tributo, nos van a hacer pagar. Sigue. Hasta la tercera generación deberán ser sus esclavos. Y ya empieza aquí, en el año, esto es el año 20, plan 2, el año 24, este es el año 25, y hacía 3 años del Putsch de Múnich, y el partido nazi ya saca sus cosas. Hay que romper las cadenas del plan 2, que luego hablaremos de él. Sigue. En el año 21 ya no pueden pagar, o sea, 2 años después de firmar el tratado, no pueden pagar los alemanes. No, era un pago en especies, tenían que pagar con farolas y cosas así, y raíles de tren y cosas así. Entonces no pueden despachar pues 40.000 farolas que debían de mandar, farolas no, como si de postes telegráficos, y entonces invaden las tropas francesas, una foto, pero parece un cuadro completamente, las diagonales barrocas, es espectacular, ¿no? Sigamos. Y nació un arte paralelo, llamado así de alguna forma, digo paralelo porque Hitler luego lo llamó arte degenerado, y hizo una exposición para demostrar el arte degenerado que había, y resulta que fue la exposición que mayor éxito que jamás ha tenido habido en Alemania, fue todo el mundo a verla. Entonces hay varios de estos, Grosch es uno, Dix es otro, estos tenéis muchos ejemplos en el Museo Thyssen. Y aquí tenemos pues las figuras típicas, plutócratas y el pobre soldado manco y flaco, que es el que sufren. Ya hacia el año 26 los pilares de la sociedad: militares, curas y plutócratas con un orinal en la cabeza, una cosa marrón aquí maloliente que no sé qué es, y ya una pequeña cruz gamada. Sigue. También de Gross, eclipse de sol, hay un sol con el signo dólar que lo eclipsa. Ya los plutócratas, este señor que se parece a Hindenburg, pero que recibe órdenes de un plutócrata. Este puede ser Hugo Stines, que es uno de los que se forraron durante la hiperinflación, porque compró activos reales, en particular las minas de carbón, y que le da órdenes a Hindenburg, o quien sea este hombre, y que lo que hace es corta la cabeza de todos estos funcionarios o pequeños plutócratas, y aquí un extraño burro comiendo no se sabe qué, una calavera. Sigue. En cambio, en Francia tienen que lanzar emisiones para reparación de dommages causés par la guerra. ¿Veis ahí? Destrozado las ciudades, todo el norte de Francia fue destrozado, y tuvieron que lanzar estas emisiones para reconstruir todo el norte de Francia. Insisto, Alemania no sufrió ningún daño en su territorio nacional. El supuesto revanchismo francés, que tanto se habla de él, contra Alemania, que paguen ellos la deuda, claro, es que Alemania no sufrió en la guerra. En cambio Francia sí, y Bélgica sobre todo. Sigue. Otro cuadro de Otto Dix, Metrópolis, en el año 28, la hiperinflación que luego veremos el año 23, entonces se forraron unos cuantos y se dedicaban a divertirse, mucho fulaneo por ahí, y sin embargo la figura aquí del manco y cojo, de ambos pies del pobre soldado, jubilado, veterano. Sigue. Uy, me he hecho un lío aquí, aquí. Lo de antes, sigue. Bueno, hubo entonces 2 planes famosos, el plan 2 en el año 23-24. 2 era un personaje curioso, luego fue dado el premio Nobel de la Paz el año siguiente, nada menos, con Aristide Briand, y llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que hasta el año 50 escribió una canción que sale en los hits, en el hit parade. Es el único vicepresidente o presidente político que tiene una canción en el hit parade. Que el otro día la escuché y a mí no me sonaba para nada, pero hasta los años 50 la vi cantando gente famosa. Mira, a lo mejor en el coro podemos cantarla un día. Y entonces, ese fue el plan 2, el año 24, después de una hiperinflación que veremos en un momento. Sigue, evidentemente nos pagaron y sigue. Entonces, en el año 29 se hace otro plan, el plan Young. Viene el señor Owen Young y
crea el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Basilea es una ciudad gafe. Todo lo que pasa en Basilea al final sale todo mal. Desde el siglo, por ejemplo, la separación entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa fue en un concilio de Basilea. Hay un tratado, no sé qué, también de cosas químicas, Basilea. Y desde luego todo lo bancario, Basilea es un desastre todo. Bueno, y los alemanes lanzan esta misión con una cornucopia, sigue, para que paguen con la diosa fortuna y que paguen las deudas. Sigue. Bueno, esto es curioso. Una amiga mía, que era directora de sindicación del Hypovereinsbank en Múnich, me mandaba otro día una invitación para ir a la fiesta de cerveza, del Oktoberfest. Y un año lo manda con lo que vale el bock de cerveza. Sigue. En plena guerra, en el año 16 valía 34 Pfennig, centavos. Termina la guerra, se ha multiplicado por 8 el precio del bock de cerveza. Sigue. Pero en un solo año se vuelve a multiplicar por 8. Sigue. Pero al principio de 23 de enero ya vale 360.000 marcos el bock de cerveza. Pero en noviembre vale 260.000 millones de marcos, una sola caña de cerveza. Sigue. Y la fecha oficial, que es el 20 de noviembre, el 20N del año 23, el dólar llegó a valer, ya no sé ni cómo se cuenta eso, quintillones o cuadrillones de marcos. Eso sí que es inflación. Esto, como dije antes, entre agosto y noviembre, y entre agosto y octubre, era Rudolf Hilferding, tiene su gracia, un ministro marxista, un teórico marxista, que fue el que paró la inflación. El que se llevó la gloria fue un señor que se llama Hjalmar Schacht, un personaje curioso, que todas las fotos de los nazis de los años 30, es el único que aparece en su uniforme. Es un personaje importante, fue entre el presidente del Reichsbank y ministro de Hacienda, depende del año que cuentas. Sigue. Aquí tenemos a la diosa Fortuna, que va a pagar todas las deudas de la República de Weimar. Y este es el esquema. Es decir, los alemanes deben, por reparaciones, a los aliados dinero. Los aliados no tienen dinero, eso tienen que pagar los alemanes para pagarle a USA las deudas de guerra, y los americanos todos le prestan dinero a Alemania. También me recuerda una cosa que circula por internet, que llega un ruso a un hotel en Canarias y deja un billete de 100 euros y dice, no, es que quiero ver la habitación primero, aquí le dejo 100 euros en garantía. Va a ver la habitación, y de tanto el dueño del hotel rápidamente se va y le paga al carnicero la carne que no había pagado. El carnicero se va corriendo y le paga a una fulana que había pasado la noche anterior con ella y tal, y la fulana va rápidamente y le paga, se lo deja al portero, al dueño del hotel, por pagarle la habitación del día antes. Y entonces llega el ruso y dice, no metes la habitación, y se lleva otra vez el billete. Entonces, todo el mundo se ha liquidado sus deudas y no ha pasado nada. Entonces me recuerda exactamente a esto. Sigue. Bueno, Hitler llega al poder el 30 de enero del 33 y esto os lo recomiendo que lo busquéis en YouTube. Ponéis discurso del 10 de febrero del 33 en inglés, en el Sports Palace. Es de los discursos más espectaculares que te puedes imaginar. No tanto por lo que dice, que ahora lo veremos, sino cómo lo cuenta. Te das cuenta el magnetismo del personaje, los silencios que hace ante 28.000 personas que había ahí, no sé cuánto, y es espectacular. No quiero mentir ni engañar, y por esa razón me he negado cada vez a hacer promesas baratas. No quiero prometer que esta resurrección de nuestro pueblo va a ocurrir por sí misma. Queremos trabajar de nuevo, pero el pueblo debe ayudarse a sí mismo. No se debe creer que la libertad y la buena fortuna se nos envió desde el cielo. Todo tiene su raíz en nuestra propia voluntad, en nuestro propio trabajo. Nunca creáis en ningún tipo de ayuda extranjera, en ayuda procedente de fuera de nuestro país o fuera de nuestro pueblo. Nosotros mismos somos el futuro de la nación alemana. Nosotros mismos debemos conducir al pueblo alemán con nuestro propio trabajo, nuestra propia industria, nuestra determinación, nuestra rebeldía, nuestra firmeza. Entonces volveremos a subir de nuevo, al igual que nuestro pueblo, en lugar de recibirla como un don, creó una vez la gran Alemania. Esto resulta en alemán ahí, subtítulos en inglés. Insisto, verlo, son 3 YouTube seguidos. Y aparte sale Goebbels al principio y al final despotricando contra los judíos. Pero lo que dice Hitler, dice más cosas que esta, curiosamente no dice todas las cosas que decía en Mein Kampf. En Mein Kampf, el año 23, 24, que estuvo en la cárcel, escribió ahí todos los horrores que iba a hacer contra los judíos, él no abre la boca sobre todas estas cosas. Y dijo que iba a invadir no sé cuántos países, y
y hacia el este, el Lebensraum hacia Rusia y tal. Todo eso no lo menciona en sus discursos, que es muy pacifista. Lo que es impresionante es que dice aquí que solamente a base del trabajo es como van a remontarse. Sigue. Y entonces saca este bono, que es el último bono en dólares de Hitler, año 36, nada menos, y que vemos, sigue, ¿quién va a pagar la deuda? ¿Os acordáis que antes iba a pagar la diosa Fortuna con su cornucopia y sus cuernos de la abundancia? Y aquí, en cambio, van a ser unos sólidos trabajadores alemanes y campesinos los que van a pagar la deuda. Schacht, de hecho, el ministro que decía antes, su teoría era que solamente los países, que la fuerza de los países está en su fuerza económica y no en el oro que acumulan. Francia está obsesionada con la acumulación de oro en sus reservas. En cambio, Schacht hizo el milagro económico alemán, el primero, el Bundesstaat, lo hizo en los años 30 gracias al trabajo, como podéis ver. Yo prefiero que me paguen unos obreros a que me pague la diosa Fortuna, mis deudas. De hecho, en el año 82, México quebró, fue la primera quiebra importante que hubo en esta segunda parte del siglo XX, y me acuerdo que circulaba una historia por ahí de que había dos soluciones para el problema mexicano. La solución realista, que era que venía la Virgen de Guadalupe, bajaba en una carroza tirada por 100.000 ángeles, querubines y serafines, con un cheque de 100.000 millones de dólares contra el Citibank Nueva York, y se lo entregaba al presidente de México, que saldaba así la deuda mexicana. Esa era la solución realista. Y luego estaba la fantasiosa, que era que de una puñetera vez se pusieran a trabajar los mexicanos. Pero esto, como veis, la historia se repite. Sigue. Circula por ahí este personaje, The German Financial Time Bomb. ¿Por qué? ¿Sí? En el año 24, el plan 2, hasta el año 30, se emitieron 85 emisiones municipales, de municipios, Länder, etcétera, alemanes, con cláusula oro, que debe ser pagado en la moneda menos depreciada, que era el dólar oro. Bueno, sigue, en el año 53, el acuerdo de suprimir las deudas alemanas canceló esa cláusula, que es ilegal en muchos países, por cierto. Y sin embargo, este personaje se ha conseguido ya en varios tribunales americanos, ha conseguido que, de primera instancia, que le reconozcan que esa deuda se debe de pagar en la moneda menos depreciada. Si te das cuenta que el oro ha subido de $22 a 1.000 cuando escribí esto, anda por 1.500. Ahora, más interés o intereses, que se llama, para los que seáis más así curiosos, se llama anatocismo, el cobrar intereses sobre intereses. La burbuja es gigantesca. ¿Sí? El que se quiera divertir a invertir en estas cosas, bueno, pues es una especulación más. Sigue. Bueno, o especulación, aquí tienes el año cuarto de la República, pues el calendario revolucionario francés cambió los meses, cambió las semanas, y las semanas eran de 4 semanas de 10 días, o 3 semanas de 10 días, y empezó a contarse desde la República, 1791, y enseguida lanzaron una emisión, mandat territorial, o el famoso assignat, con garantía real del suelo, para que vean que no estamos emitiendo papel contra nada. Bueno, esto evidentemente no lo pagaron, como no se pagan ninguna deudas. Las deudas no se pagan nunca. Veremos más ejemplos. Sigue. 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 Imperio Otomano. Esto fue uno de los grandes problemas que tuvo Turquía. La resignación de la deuda otomana. Esto es a 104 años. Ahora se habla de Grecia, que tienen que extender la deuda. Esto lo extendieron a 104 años, nada menos. 1870 hasta 1974, aparte de detrás todos los cupones. Y bueno, esto dio origen, por ejemplo, a que Turquía entrara en la guerra, la Primera Guerra Mundial, del lado alemán, porque los acreedores fundamentalmente eran los ingleses y los franceses. Y en cambio dijeron, bueno, vamos a poner de este lado que no nos obligarán a pagar las deudas. Y luego pues también fue los jóvenes turcos llegaron al gobierno en Turquía debido a los problemas de la deuda, etc. Sigue. Aquí tenemos el Banco Hipotecario de la Nobleza, en San Petersburgo. Fue de los primeros bancos hipotecarios que hubo en el mundo. Sigue. Este es el Banco Imperial para facilitar la adquisición de tierras por los campesinos. En 1861 hubo la emancipación de los siervos por Alejandro II en Rusia, pero no tenían dinero para movilizar sus tierras, ni para comprar tierras.
Y entonces, por eso, por un lado se hizo la nobleza, y por otro lado, pues demasiado tarde, pues en 1912 era menos, se hizo el de los campesinos. Sigue. Bueno, Stolypin, que era el ministro reformista Nicolás II, sigue. Que Stolypin en Europa no se le conoce, pero fue votado recientemente el segundo ruso más popular, después de Alejandro Nevsky, que fue el que fundó el imperio, que fundó Rusia, y por delante de Stalin. Este fue asesinado en 1911 por un agente de la seguridad rusa, sigue, delante de Nicolás II, por esto. Esto es curioso, estos son el mismo bono, idéntico, la única diferencia son los años, 1908 y 1915, y este pequeño detalle, que es, sigue, el cambio de nombre. Es decir, la ciudad de San Petersburgo, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, lo primero que hicieron los rusos es cambiarle el nombre de todo lo que era alemán, que había mucha historia alemana, se llamaba San Petersburgo, y lo cambiaron a Petrogrado, que está en ruso, el palacio de Peterhof, también en San Petersburgo, se llama llamar Petrodvorets, que es el palacio de Pedro. Los ingleses tardaron 4 años, entonces 14, 15, 16, 17. Hasta el año 1917 no cambió la familia real inglesa, que se llama Saxo-Coburgo-Gotha, nombre alemán, a Windsor. Y lo mismo los Battenberg pasaron su nombre a Mountbatten. Pues tardaron 4 años, y que los rusos hicieron este cambio en la primera. Sigue. Este es Sun Yat-sen, el fundador del Comintern, perdón, del Kuomintang. Esto papel malo así, papel barato, justo antes de obtener los plenos poderes y de crear la República China. Sigue. Y aquí, una vez que se ha instalado, pues hace algo ya con papel más importante. En Inglaterra, papel caro, de Waterloo o uno de estos, con un chop magnífico, ¿sigue? Esto, el chop, el sello que lo tienen en China en todas partes, que no hablo chino, pero ahí debe querer decir algo así como te va a pagar tu tía esto o algo así, porque evidentemente no pagaron. No es que no pagaran Mao, ya en los años 30 ya dejaron de pagar. Sigue. Cuba, esto es un caso curioso porque esto evidentemente llega Fidel Castro al poder, llega el 1 de enero del 59, entran en La Habana, Castro llega una semana más tarde y se instalan ahí en el Palacio Nacional con las botas puestas encima de la mesa de caoba y tal, y dice Castro: a ver, ¿quién de aquí es economista? Y el Che, que está al fondo, dice: yo, mi comandante. Y dice: pues te nombro gobernador del Banco de Cuba. Esto están saliendo ahí, están Osvaldo Dorticós, que fue presidente muchos años, por encima de Castro, nominalmente, de Cuba, le dice: oye, Che, yo creo que tú eres médico, que eres economista. ¿Cómo que economista? Yo le había entendido que ¿quién de aquí es comunista? Bueno, pues así le nombraron. Los papeles, los billetes aparecen firmados el Che, y lo primero que hizo fue, evidentemente, no pagar el primer cupón que venía de vencimiento. Sigue. Estos son los Estados Confederados de América, que evidentemente hubo la 14ª enmienda a la Constitución, prohibió el pago por ser deuda de insurrectos. Y asimismo prohibió pago en compensación al dueño de esclavos. ¿Usted es dueño de esclavos? Pues no se le paga nada en compensación. Sigue. Bueno, esto está garantizado aquí por toda una serie de derechos de exportación, derechos sobre tabaco, derechos sobre el algodón, etcétera, y evidentemente no pagaron. Estados Unidos se borró de un plumazo la mitad de su deuda. Sigue. Como veis, el mismo bono está aquí con el primer cupón sin cobrar. Sigue. Me falta uno ahí. Me falta uno que es del Tesoro de Puerto Rico, que en 1876 hizo una emisión específica para compensar a los dueños de esclavos. Porque había solamente 30.000 esclavos en Puerto Rico. No llegaron a hacerlo en Cuba porque eran 300.000 esclavos que había en Cuba. Pero no deja de tener su gracia que había países que que no compensaron a los dueños de esclavos y el otro sí. Este es Dios, Patria y Rey, bono carlista, emitido en Bayona, de Francia, en 1873, en
en Primera República, por cierto, la compensación al dueño de esclavos fue bajo Amadeo de Saboya. Y evidentemente esto lo pagaron. Sigue. Villa de Madrid, año 1868. Esto es increíble. En diciembre. Os recuerdo que la gloriosa revolución fue en septiembre de 1868. Ya había habido una crisis anterior, en 1866, una crisis económica brutal, que entre todos había cargado a Salamanca y al 90 y pico por ciento de las sociedades de crédito que se llamaban, porque bancos solamente había 3 o 4 bancos, el Santander, el Banco de Barcelona, que hablábamos antes, el Banco de Isabel II, en fin, etcétera, como bancos de emisión, pero sociedades de crédito, pues quebraron algo así como el 90%. Dio lugar al levantamiento de Villarejo de Salvanés, con Prim y todo esto, Sagasta, etcétera, que fueron exiliados y condenados a muerte. No deja de tener su gracia que aquí tenemos calles donde hay mucho condenado a muerte, como Sagasta, por ejemplo. Gran masón, por cierto. Bueno, hoy día sería inimaginable lanzar una emisión internacional de bono a los 3 meses de una revolución, pero en aquella época sí se hacía. Adelante. Compañía Anónima Industrial del Manzanares. Primer cupón sin cobrar. Es una idea que tuvo Gallardón para potenciar a Manzanares. Quiere hacer un parque temático. ¿Se sigue? Parque temático tropical. Bueno, la mitad de la gente se lo cree, lo que lo estoy contando. La otra mitad sabe que el Manzanares es un río que hay en Venezuela. Yo viví en Venezuela y eché mano a esta bonita acción. Pero mucha gente se cree que Gallardón busca dinero por debajo de las piedras, ¿no? Sigue. Para atrás. Esto es Bilbao. Primer año, dice aquí, 1 de enero del año 39, tercer año triunfal. Y aquí dice año de la victoria. Y es el Gran Bilbao, las 7 calles, ¿las conocéis? Bilbao. Por aquí debe estar más o menos el Guggenheim ahora, el Teatro Arriaga, esto es el Deusto, Sondica, aeropuerto, y la firma de José Félix de Lequerica, era un personaje, fue aquí el alcalde, era un ultrafalangista, luego fue embajador en la Francia de Vichy, fue el que consiguió que le mandaran a Companys a sacarle de Francia y meterlo en Barcelona, donde le fusilaron en Montjuic, y luego lo mandaron a Estados Unidos, donde no le dio Truman el placet, así que se quedó en la ONU, estaba pasado en la ONU, pero era con el cargo de inspector de embajadas. No era reconocido oficialmente por Estados Unidos, hasta que por fin sí le reconocieron como embajador. Sigue. Este es el precioso Bay de Mont Saint-Michel. No sé qué harían estos señores, porque en el Mont Saint-Michel hay 2 cosas. Hay salicorno, que es una cosa riquísima, una especie de esparraguito verde, y hay el cordero fenomenal del Pré Salé, que se llama. No sé qué harían esto gótico. Esto gótico de verdad, no como las hijas del Zapatero, que es otro. Sigue. iOS. Todos habéis oído hablar de los fondos de fondos. Este fue el primer fondo de fondos que hubo. iOS, Investors Overseas Service, este personaje, Bernie Kornfeld, se hizo famoso en los años 60 y 70. Tuvo muchos problemas con toda una serie de autoridades de CNMVs en el mundo, pero él seguía vendiendo sus fondos de fondos. Y le preguntaba a los subvendedores de fondos, ¿quiere usted sinceramente hacerse rico? Me preguntaba, si yo titubeaba un poco, decía, usted no me sirve. Sigue. Bueno, yo que me dedico a necrofilia financiera y a escarbar las cosas, me leo en el Financial Times de hace un año que por fin el fondo de fondos de iOS, 41 años después de que se suspendiera pagos, por fin lo liquidan. En mayo para enero del 2010, para mayo del 2011. Mira, el otro día, ¿no? Dentro de 2 semanas liquida finalmente, lleva 41 años de pleito. ¿Quién se ha llevado el dinero? Los abogados, evidentemente. Los 41 años. Sigue. La España industrial, esto llega a ser una de las más importantes empresas de Europa, de la familia Muntadas, con todos los cupones aquí. Sigue. España, líder mundial en energía solar, lo habéis oído todos, nos cuesta nuestro dinerito a los españoles, 550% de prima que tenemos que pagar. Bueno, pues en el año 32 ya había energía solar de España. Yo no sé qué haría esta gente con esfinges y con camellos y elefantes y tal, pero ahí tenéis, no había molinos de viento, pero ahí tenéis lo que hacían. Sigue. Bueno, aquí 3 cuadros en sucesión que me parece curioso que los veamos. Todo español los ha visto, la conquista de Granada. Sigue.
la expulsión de los judíos. Aquí está Torquemada, que probablemente es Abraham Senior, que era el tesorero de los reyes católicos, con sus reyes católicos aquí. El tesorero, porque dice, yo si le presto dinero quiero ver a dónde va. Sigue. Y la conquista de América. Estos cuadros, estos 3 episodios del mismo año, pero no pueden tener lugar, si seguís mi razonamiento, más que en este orden. ¿Por qué? Porque empieza la campaña de Granada, son 10 años de campaña. Es una de las batallas, de las guerras más costosas de la historia, dicen, en tiempo. En 10 años toman prestado el dinero, ¿de quién? De los judíos. Cosa que habían hecho 2 siglos antes los ingleses y los franceses para las cruzadas. Aquí lo toma de los judíos, en particular de Abraham Senior. Otro que había sido también tesorero judío era Simón Leví, que había sido el tesorero de Pedro el Cruel, siglo y medio antes. Y entonces, primer episodio, el enero de 1492 se conquista Granada. ¿Y qué pasa justo después? Lo mismo que le pasó a los judíos 2 siglos antes en Francia. Se suprimen las deudas, los echan de España, segundo episodio. Sino Torquemada los expulsa de España, se quedan con todos sus haberes y se condenan todas las deudas a los judíos. Sigue. Y como tienen todo ese dinero los reyes ahora, se lo pueden dedicar a hacer otras empresas, como la conquista de América. Si seguís mi razonamiento, esto no podía estar en otro sentido más que en ese. Sigue. Más cosas españolas. Oye, Colón, compañía transaérea española de Cepelines. Este es Goicoechea, el famoso Goicoechea, un ingeniero militar que hizo el cinturón de hierro de Bilbao y que a pocas semanas de haberlo hecho se lo llevó a Franco todos los planos para que Franco invadiera, supiera dónde estaban todos los túneles, todos los cañones, emplazamientos, etcétera, y por eso se conquistó tan fácilmente Bilbao. Y que luego fue el fundador de Talgo, el ingeniero que diseñó el sistema de Talgo, de eje variable y tal. Sigamos. Talgo, la G de Talgo es Goicoechea Oriol. Y otros cepelines, en particular sobre Sevilla, la catedral de Sevilla, porque estaba en Tablada, en el aeropuerto de Tablada estaba la base para ir a América, o sobre la Gran Vía, y como veis aquí, no está a escala probablemente, pero ya el Hindenburg sobre el Estadio Olímpico de Berlín. Sigue. Compagnie Financière Belgo-Chinoise, esto del año 1903 o algo así, precioso ahí con su laca color rojo. Era asombroso que en aquella época, aunque tampoco llegó a cobrar el primer cupón, en aquella época no había sí, había telégrafo, pero no había ni emails, ni faxes, ni teléfonos prácticamente. Y como un belga manda dinero para que lo invirtieran en China en Venture Capital, ¿no? O sea, que la supuesta globalización que existe hoy tanto, hombre, esto es más viejo que... Sigue. O esta, Compañía Lyonnaise de Bananerie de Bluefields, de Nicaragua. Bluefields, que viene de un nombre de un explorador holandés que se llama Blauvelt y que andaba por ahí. Nicaragua es un país que da a los 2 mares, como prácticamente todos de Centroamérica, excepto El Salvador, pero es que además no se puede transitar de un lado al otro, prácticamente. Entonces, del lado de Bluefields se creó una república bananera, ahí viene la expresión, y donde estaba Sandino, el famoso Sandino, que luego, 40 años más tarde, o 50 años más tarde, se hizo famoso por los sandinistas, ¿no? Y en el año 34 fue asesinado por una emboscada que le engañó Somoza. Sigue. Y tiene magníficos bananeros aquí decorando sus acciones. Sigue. Bueno, esto es la única obligación hipotecaria del mundo emitida por un individuo. Obligación hipotecaria del excelentísimo Duque de Osuna del Infantado. Hoy están cortados estos 2 títulos. Infantado son Arteaga, que era un primo de Mariano Tellez Girón, que era el duque original, y en pago de deudas le cedió un título, por eso están separados ahora. Mariano Tellez Girón era una de las fortunas más importantes que hubo en España en el siglo XIX, le mandaron de embajador a San Petersburgo, y en San Petersburgo se dedicaba a hacer algo que el conde de Tendilla ya había hecho, que era el embajador de Fernando el Católico en Roma, que sacaba unas vajillas de plata al Papa y después las tiraba al Tíber. Entonces Mariano Tellez Girón hacía lo mismo, pero una vajilla de oro, y todos los días las tiraba al Nieva, que se dice el río del Neva, las tiraba. Pasa que el conde de Tendilla en Roma había puesto debajo una rey y las recogían luego, y las dejaba por ahí tiradas. Bueno, fue las mayores quiebras que hubo en España con la de Salamanca en el siglo XIX, y los pleitos que siguieron duraron siglos, y el Banco de Castilla, te lo dice por aquí, lo quebró. Sigue.
Hace unos meses andábamos por Etiopía y, curiosamente, Etiopía es un país que es el único país que no ha sido conquistado más que por italianos en la Segunda Guerra Mundial, pero que tenían a los ingleses en Sudán y en Kenia, y los italianos aquí en la parte de abajo de Somalia, y esto que es Somaliland, que hoy sale un artículo en el Financial Times de hoy diciendo que prospera mucho esta parte, mientras que esta parte, que ahora es un estado único todo esto, pero que esta parte que es un desastre, es un estado sin control, para los piratas, etc., ¿no? Y entonces, esto es Eritrea, que también ha sido italiano, y tienes aquí, sin embargo, un enclave, el famoso Cuerno de África, y en este estrecho tienes Djibouti, el territorio francés des Afar et des Assas, se llama, y que el Menelik II, que era el rey, el emperador de Etiopía, dijo, yo quiero una salida. Entonces la única salida que hizo fue este tren, que pasa por aquí, por Diredawa y por Harar. Estuvimos ahí el día de las elecciones que eligieron a Obama. Estábamos ahí en el mercado más pobre, yo creo que del mundo, un mercado de segunda mano, pero que había botellas de estas de plástico de todos los tamaños, usadas 1000 veces, colgadas y en racimos, y todo eso se vendía y hacían trueque con eso. Y me acuerdo ver a estos pobres negritos que te decían con la radio aquí, Obama, ha ganado Obama, mira ya. Dice, ¿para qué dice esto? Si en 8 años que va a durar Obama van a estar exactamente en el mismo lugar vendiendo exactamente las mismas botellitas de plástico. Era como patético. Bueno, sigue. Y entonces, ¿cómo se financió eso? Pues evidentemente plantando una magnífica emisión, preciosa. Pues hay una regla básica, que cuanto más bonito es el bono o la acción, más quiebra. No falla nunca. Y aquí tenemos este precioso Menelik II. Menelik I, recuerdo que era el hijo ilegítimo de Salomón y la reina de Saba. Y este, en cambio, fue el que le dio una paliza a los italianos en la batalla de Adwa, en 1896. A los pueblos italianos le zurran hasta con flechas y arcos, ¿no? Y llegar el tren. Esta es una planta de café, el café originario de Etiopía, caracteres amáricos, que se llaman lo de ahí, y el león de Judá, de quien desciende los emperadores de Etiopía. Precioso acción, pero evidentemente quebró en el año 1906 y el primer cupón está sin cortar. Por cierto, todos estos bonos y acciones son auténticos, los tengo en mi casa. Alguien me preguntó si había copia y tal, son todos auténticos. Sigue. Compañía Universal del Canal Oceánico de Panamá, que dice ahí clarísimamente, sin ninguna garantía ni responsabilidad del Estado. ¿Okay? Esto llegó a ser una de las mayores quiebras de una infraestructura hasta el famoso Eurotúnel, que fue probablemente la segunda mayor quiebra de una infraestructura. Vamos de tiempo, voy más rápido. Bueno, quebró el canal de Panamá, porque claro, el señor Lesseps, que firma aquí, Ferdinand de Lesseps, que hizo el canal de Suez, en Alejandría cuando hizo el canal de Suez, que es muy fácil, pues todo en plano y toda arena. Claro, llega aquí a Panamá, se cree que es lo mismo, Panamá es montañoso, con lo cual pues, hicieron ampliaciones de capital, etcétera, y al final pegó una quiebra importantísima. Bueno, al final llegaron los americanos, separaron a Panamá de Colombia y terminaron la obra. Y hoy alguna empresa española anda por ahí, pero no le pase lo mismo que a Lesseps, ¿no? Yo tengo una historia, si se cree que la historia de la humanidad es la historia de la deuda, de aquí sale el problema de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque todos los banqueros que estaban aquí involucrados en la venta de todos estos bonos y acciones en Francia eran banqueros generalmente judíos. Entonces, esto creó un tremendo antisemitismo en Francia que desembocó a partir de 1890 y pico en el famoso caso Dreyfus, donde ya explotó el país, se dividió en dos, gente a favor de Dreyfus y gente antisemita y anti-Dreyfus durante 10 años. El país lo quebró en dos totalmente, pero al juicio llegó un periodista de un periódico austriaco que se llama Theodor Herzl. Llegó ahí aburrido a ver qué pasaba, pero de repente vio este increíble antisemitismo. Y digo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo es posible que haya este antisemitismo tan brutal en Francia? Y cuando volvió, dijo, yo voy a fundar un movimiento sionista. Y Herzl, a partir de ahí, fundó el movimiento sionista, que a su vez desembocó, evidentemente, en la creación del Estado de Israel, como digo yo, en el problema del Oriente Medio. Es decir, si no hubiera habido esta deuda, quizás la historia del Oriente Medio sería diferente, si seguís mi razonamiento, que no es obligatorio seguirlo.
Túnel de Canal de la Mancha, que hablábamos, ya tuvo varios experimentos anteriores. International Submerged Tube Syndicate Company. Toman el dinero y luego cavan un poquito y luego se van corriendo. Entonces ha ocurrido muchísimo en la historia. Ya Napoleón lo había querido hacer y nuestro famoso Agustín de Betancourt también lo había querido hacer. Agustín de Betancourt, lo conocéis por la calle, ingeniero de caminos, fundador de la Escuela de Caminos de España, pero yo que he estado por aquellos mundos orientales, es curioso, fue el fundador de la Escuela de Caminos de San Petersburgo, fue el primer ministro de Comunicaciones de Rusia y toda la tradición que hay en Rusia de ingeniería civil, es decir, las carreteras, los canales que son gigantescos y toda esa cosa, viene por un español de Puerto La Cruz, de Tenerife. Sigue. La Barcelona Traction, esto llegó a ser, este es el origen de FEXA, que está metido en Endesa, Fuerza Eléctrica de Cataluña, y llegó a ser el pleito comercial más largo de la historia. Habían emitido en los años 30. ¿Alguien ha hecho, me imagino que no, el IS aquí? ¿Qué ha hecho el IS? ¿Dónde está en Barcelona? La calle. ¿Quién era Pearson? Curiosamente, nadie que ha estado en el IS sabe quién ha sido Pearson. El Pearson fue el fundador de la canadiense, que es la compañía esta. El Pearson era un señor de Boston, que se fue a Canadá, Toronto, montó una holding que a nivel mundial tenía varias concesiones en América Latina y en España tenía la famosa Barcelona Traction. Y la llamaba la canadiense. La huelga de la canadiense de 1919, una huelga muy famosa general que hubo en Barcelona, que duró 2 o 3 meses, fue el origen de todo esto. Bueno, pues en los años 30 habían emitido una emisión en euroesterlinas, o en esterlinas, no se llamaba euroesterlina en la época, bueno, era un bulldog bond más que euroesterlinas. Y resulta que llega la Guerra Civil Española y la Barcelona Traction ponía las pesetas en el Banco de España en Barcelona, pero el Banco de España en Barcelona no las mandaba a Inglaterra. Con lo cual, el valor de los bonos cayó a casi nada. Luego llega la Segunda Guerra Mundial, luego la posguerra, los accionistas que habían llegado luego a ser los accionistas belgas, la Sofina en Bélgica, que era lo mismo, pues nadie se acordaba de esto y tal. Y de repente, el señor Mark empieza a comprar por lo bajini todos estos bonos, 10 cents, 10 pennies on the pound, y compra justo lo suficiente para, bajo el trust indenture que se llama, presentarse y liquidar la empresa, exigir pago inmediato o si no liquidación. Y efectivamente hace eso, se presenta no en Barcelona, ni siquiera en Tarragona, sino en Reus, en un juzgado de una comarca, y se presenta ahí con sus bonos, con el trust indenture traducido por el traductor jurado, y dice: señor juez, tengo el derecho a exigir el pago en 10 días y si no, a que se ponga la empresa a sus activos a subasta. Pues lo lee, muy bien, pone en el corcho afuera del juzgado: se exige el pago en 10 días de los bonos y si no, se sacan a subasta los activos. El juzgado de Reus, 1948, te puedes imaginar que los belgas no miran nada de eso. Y se declara la empresa en quiebra y el señor Mark es el único postor a los activos enormes de esta empresa. Bueno, el pleito que le metieron los belgas duró hasta el año 68, por ahí, o sea, duró como 20 años más. Llegó hasta el Tribunal de la Haya, que se desentendió porque yo dirimo problemas entre Estados, esto es una cosa comercial. A España casi le bloquean la entrada en los organismos de Bretton Woods, el Fondo Monetario del Banco y el Banco Mundial, porque habían dicho los belgas que una de las condiciones para entrar en el Banco Mundial es que se protejan los intereses de los inversores extranjeros. Y como todo esto había sido 100% legal, pues no pudieron hacer nada. Y Marx se quedó entonces con esta fantástica compañía. Sí. Manaus Harbor. Manaus en Brasil, se habéis visto una película de Werner Herzog que se llama Fitzcarraldo. Habéis visto los barcos que pasan por encima de la selva amazónica. Manaus llegó a ser empieza con la ópera, una ópera gigantesca que montaron ahí en plena selva y que de hecho se acaba de reformar ahora. Ha ido el Kirov de San Petersburgo, el Mariinsky, que se llama ahora. Y era el centro mundial del caucho. Ford tenía todas sus plantaciones de caucho ahí. Luego llegaron otros países, Indonesia, etcétera, que le hicieron la competencia, pero fue uno de los sitios más importantes del mundo en su momento, en el Alto Amazonas. Sigue. Yo viví en Tashkent, yo y mi señora que está aquí,
viví en Tashkent, en Uzbekistán, pero no deja de ser curioso que esto, 11 años antes de que en Madrid había tranvía eléctrico, lo había en el centro de Asia, en Tashkent, nada menos, que una ciudad que probablemente no habéis oído hablar ninguno de ella, ¿no? Maravilloso cuadro con estética zarista, pero era del barón Ampin de Bélgica. Tengo una colección de bonos uzbecos también, que por cierto por donde empezó toda esta idea de conferencia y tal, y de ferrocarriles uzbecos. De nuevo, el ferrocarril en Rusia tiene el transiberiano, que va hasta Vladivostok, por arriba, y el transcaspiano, que cruza el Caspio, como su nombre indica, y llega hasta Tashkent. Pues si te crees que la historia de la humanidad, la historia de la deuda, este es el mejor ejemplo, porque lo primero que hizo Stalin, después de, con la invasión de la Operación Barbarroja, el 21 de junio del 41, que invaden los alemanes Rusia, Stalin se quedó pasmado durante una semana entera, nadie se atrevía a despertarle ni nada, pero al cabo de una semana sí hizo algo inteligente, que fue coger todas las fábricas de armamento que había en la Rusia europea y meterle unas por el transiberiano y otras por el transcaspiano. Y el transiberiano, pues Krasnoyarsk y todo eso se convirtió en Tankgrad, que llamaban, ¿ya? Y en Tashkent, está al día de hoy, una fábrica de aviones gigantesca, que es donde hacían el DC-3, el Dakota, y una fábrica gigantesca de tanques, donde hacían el T-34. Gracias a esos ferrocarriles, gracias a los papelitos de ferrocarriles que están en mi casa, la historia de la humanidad es diferente. Si no llegan a existir esos dos vías de tren, Stalin no podía haber traído esas fábricas y los alemanes se hubieran merendado Rusia en pocos meses. No sé si estáis de acuerdo o no, pero lo tengo muy claro. Sigamos. Esto es un banco, sí, pasa. Ese es un banco, curiosamente, el año, pasa para atrás. Banco comercial en Tashkent también. ¿Pero por qué lo adornan? Si estas cosas se adornan para que las compren los ingenuos que les gustan los papelitos y partan en su casa y mirar y tal. Pero si el único dueño era Stalin, era Moscú, ¿para qué adornan todo esto? Un banco del año 35 en Tashkent, pero bueno, sigue. Viví en Venezuela también, deuda nacional consolidada. Ya consolidaban en aquella época la deuda. La consolidaban o la renegociaban, etc. Y ponían, aquí Guzmán Blanco, era un presidente nuevo. Si ahora quiere Zapatero poner su foto ahí para ver si se venden mejor sus bonos, pues a lo mejor, sigue. Se ha colado ahí esto. Sociedad Inmobiliaria, sigue para atrás. Sociedad Inmobiliaria de Atocha en Madrid. Es inequívoca que va a haber una crisis. Lo que ocurrió 3 años más tarde es cuando los extranjeros invierten en inmuebles de un país. Quiere decir que eso está llegando al máximo la burbuja y que a partir de ahí se va a pegar el tortazo, cosa que ocurrió 3 años más tarde. Sigue. El primer cupón sin cortar, sigue. La Rolls Royce, que se extinguió en 2, la Rolls Royce quebró porque el motor RB211 del DC-10, ese que estaba en la cola, los extracostes eran brutales y quebró la empresa, no por los coches, sino por el avión, por el motor de avión. Entonces se extinguió en 2 y está la parte de los coches, un magnífico Silver Ghost, ahí en oro, ¿no? Sigue. Kreuger & Toll, este era el Enron de la época. Kreuger & Toll, el señor Kreuger está aquí, fundador del Swedish Match Company, la compañía sueca de fósforos, que es una de las mayores conglomerados del mundo. Y en el año 32 este hombre se suicidó de un disparo en la sien en un hotel en París, porque todo era un castillo de fósforos. Pero fue un momento de las compañías internacionales más importantes del mundo. Los Fierro, en menor medida, hicieron lo mismo. A los estados contra el monopolio de cerillas, les financiaba. Pero este hombre, una vez pusieron en Gage, en prenda, a un banco, le puso bonos del gobierno italiano falsificados. Y ahí, cuando al final de todo tuvo que irse al señor Morgan a pedirle un préstamo, el señor Morgan hizo un pequeño due diligence y dijo, este tío no hay que tocarlo. Y ahí quebró la empresa y él se suicidó. Adelante. Tabaco de Filipinas, muy precioso cuadro, sigue. Hispano-Suiza, magnífico cuadro de Ramón Casas, y los diseños que tenían, una grulla que tenían, y después de la guerra se convirtió en una fábrica de Pegaso, pero llegaron a hacer, entonces se extinguió también, quebró la empresa en 1903, se extinguió una parte en Francia, que todavía existe en Francia, pertenece a Aeroespacial, que a su vez está en el consorcio EADS, y llegaron a hacer las ametralladoras de los Spitfire ingleses, al menos, de compañía española. Sigue.
Sociedad Anónima de Astillero de Tarragona, precioso cuadro. Estos imitan los bonos del siglo XVIII españoles, que son los más cotizados del mundo, de lo bonitos que son. Pero estos son del siglo XIX y XX, ¿no? Sigue. Bueno, siempre prometo que no hay más que 3 gráficos, que aquí los tenemos. En 1913 se funda la Reserva Federal, además todo para que no se crean que es un banco, porque la palabra banco asusta, lo llaman Reserva Federal, y para que no vean que es uno solo, crean 12 bancos por ahí abajo, y crean luego, en fin, una cosa bastante compleja, pero se crea en 1913. Y dice el texto, literalmente dice, para crear una moneda más flexible. ¿Cómo que más flexible? Las monedas eran para hacer más sólidas, ¿no? Pues no, esto lo pone, en el texto pone más flexible. ¿Por qué? Porque antes se daba el patrón oro. Y el patrón oro realmente te mete en un corsé, que no puedes salirte de él. Entonces no hay flexibilidad monetaria ninguna, por lo menos teóricamente. Bueno, pues esto es la deuda nacional federal americana. Si habéis visto la película esta de Clint Eastwood, que se llama Los banderas de nuestros padres, sobre la batalla de Iwo Jima, de los 6 soldados que levantaron la famosa bandera en el monte Subiachi, resulta que 3 murieron en la propia batalla de Iwo Jima, y los otros 3, en la película esta sale, se fueron a vender bonos para la guerra, por toda América, como grandes héroes. Eso es auténtico. Y se habla de que estaba a punto de quebrar Estados Unidos en aquel momento. Pues se ha multiplicado por 4 la deuda federal. Bueno, pues la multiplicación por 4 es esta, que casi ni se ve. Es un pequeño bache. Y fíjate, aquí se habla de 6 trillones, esto es el año 2001. El techo que están tratando de levantar es 14,3 billones, o sea, 14,3 billones de dólares, está por aquí. No solamente eso, sino que más si se coge la capitalización de todo lo que es el Medicare, el programa de sanidad, y todo lo que es las pensiones del sistema de seguridad social, y se lleva a valor presente, la deuda no son los 14,3 billones estos que se habla, ni siquiera son más 6 trillones que son el Fannie Mae y el Freddie Mac, sino que es 53 billones. O sea, es como 3 o 4 veces más de lo que se publica. Esto sale muy bien en la película esta de IOUSA, que os recomiendo. Y luego, el purchasing power, el poder de compra de $1, el año 13, ha caído en este año a 4 céntimos solamente. Así que el que los bancos centrales crean estabilidad es un mito. Este también es curioso. Esto es lo que ha ocurrido realmente con la deuda en los últimos, desde el año 49 hasta ahora. Es decir, deuda total de la gente, de la calle, sobre activos totales. Bueno, sí ha crecido. De 6, ahora es un 18%. Deuda de las familias hipotecaria, como sobre el total de activos, ha pasado del 16 al 40. Sí, es importante, pero aguantable. Lo que no aguanta es que ha pasado de 33 a 131 la deuda como porcentaje de la renta disponible. Es decir, no ha sido tanto la deuda en valor absoluto o en valor de los activos que financian, de las casas, sino que simplemente le están prestando dinero a gente que no puede pagar. Le están prestando el 131% de lo que generan, de lo que tienen disponible. Ese es el problema que ha ocurrido. Sigue. ¿Os acordáis esto, la famosa ceja? Que nadie sabía de dónde venía eso, pues aquí sale, dice que sale del PIB español. Sigue. Y bueno, esto es la arquitectura típica, los bancos centrales, la Reserva Federal en Washington, por cierto, la Reserva Federal en Nueva York, la arquitectura está hecha por un español, como el 50% de los edificios públicos americanos. Un arquitecto de Valencia que se llama Guastavino, que no lo conoce casi nadie, y sin embargo tiene pues JP Morgan. ¿Cómo se llama? Guastavino, de Valencia, es un nombre italiano en su origen, pero de Valencia. Esto me dice el 50% de los edificios principales de Nueva York tiene Ellis Island, no sé si Rikers Island, que es donde está ahora el pobre Dominique Strauss-Kahn, tiene la Reserva Federal de Nueva York, la Bolsa de Nueva York, una de las capillas de San Patricio, tiene el St. John the Divine, arriba en la parte de Nueva York, tiene el Grand Central Station, la gran sala, el Oyster Bar del Grand Central Station, el antiguo Madison Square Garden, el puente de la calle 59, y no lo conoce ni su tía, y era un español.
Bueno, esta es la Reserva Federal en Washington, que hicieron en el año 38. Pero a los bancos centrales les encanta sacar las columnas importantísimas por decir, aquí está todo atesorado. Mentira, ahí no hay absolutamente nada. El oro, como sabéis, todo el mundo está en Fort Knox, no tiene nada que ver con esto, y pasa para atrás. Y el oro extranjero está justamente en la Reserva Federal de Nueva York. Esto, sacaron a concurso esto en el 38, lo ganó un francés, pero pues un artículo, pues un edificio que puede ser exactamente los nuevos ministerios aquí de Secundino Zuazo, o puede ser el EUR en Roma, de Mussolini, o puede ser la Cancillería de Speer en Berlín. El estilo, ahí se llama Federal Style, no Federalist. Federalist Style es el estilo de final del siglo XVIII de la independencia. Entonces, estilo federal se llama. Sigue. Y en cambio, Fannie Mae, que esto, a mí cuando me dicen que ha sido un fracaso de la economía liberal, todo lo que ha ocurrido, me hace mucha gracia, porque es que es todo menos liberal. El Fannie Mae es una especie de monstruo paraestatal, ¿comprende?, que ha distorsionado completamente todos los mercados durante 50 años, después del año 38, y que se han dedicado a tomar el pelo a la gente. Es decir, entonces tenían una línea del Tesoro americano de 25% del total, eran 6.000 millones de dólares en su origen, una línea de 1.500 millones, o 25%, contra eso las agencias de rating le daban AAA, lo que se llama 9A en la jerga, y se han venido financiando así. Los chinos estos, que estaba comentando antes, se fueron al Estado americano y le dijeron a Paulson, oiga, que pagan muy poco los bonos del Tesoro, ¿qué podemos comprar? Y dice, bueno, está esta cosa que se llama Fannie Mae, si quieren comprar. Government Sponsored Entity. Sponsor, that's good, sponsor, ¿no? Sí, can sponsor. Y ocurrió lo que a mí me pasó en Venezuela cuando le preguntamos al ministro de Finanzas de Venezuela que quería el tío refinanciar a largo plazo todo su deuda a corto plazo. Dice que iba a crear una agencia que iba a emitir bonos a largo plazo. Y le pregunta, dice, ¿qué piensa de mi idea? Y el del VS le dice, pues, esta agencia que va a crear goza de la garantía absoluta, incondicional e irrevocable del Estado venezolano. Y dice el ministro, bueno, más o menos. Dice, pues es exactamente lo que le dijo Paulson a los chinos. Bueno, garantía, bueno, más o menos, está sponsor. Bueno, guaranteed, más o menos. Claro, cuando se enteran de que la línea de crédito seguía siendo de 1.500 millones, pero que los outstanding son 6 trillones, dice, yo saco mi dinero. No lo pudiste sacar, te lo saco inmediatamente, me lo garantiza. Y ahí lo hicieron el conservatorship, que es como llaman la intervención a estas dos entidades. Pero vamos, esto deformó totalmente todo el mercado americano y es la causa principal, es esta intervención de una entidad que no sabe si es Estado o no es Estado. Pero como veis, el edificio muy bonito, muy siempre muy sólido y tal, ¿no? Y el pasivo, ¿dónde aparece el pasivo aquí? No se ve. Dale. Bueno, la Gran Depresión creó, incluso hubo una agencia que se dedicó a crear arte, a financiar a los artistas. Y de hecho, una serie de artistas, pues, Carey, otro que se llamaba Thomas Benton, que hicieron unos cuadros magníficos, por alguna razón todos muy estilizados, así. Pero, resumiendo toda la Gran Depresión en un solo cuadro, no encuentro mejor que este, del Dorothea Lange, ya en el año 36, o sea, ya saliendo, entre comillas, de la depresión, de una serie, pero vamos, este es el cuadro más conocido de ella y que te resume en una sola foto la Gran Depresión. Sí. Hubo un candidato, perdón, un magnate inmobiliario neoyorquino, que hace 20 años, dijo, hay que crear conciencia en este país sobre nuestra deuda nacional, nadie habla de ella, no le interesa a nadie. Y entonces, en Times Square, que ahora la corrida ha puesto en la Sexta Avenida, pero estaba en Times Square, el sitio más populoso de Nueva York, de tráfico, de gente, montó el National Debt Clock, para que la gente se concienciara de lo que era la deuda federal americana. Que tuvieron que, además, cuando pasó de 10 trillones, aquí había un signo dólar, tuvieron que quitar el signo dólar para ponerle el 11, ¿no? Era de 11 trillones, os recuerdo que el techo eran 14,3 trillones y económicamente está hablando de 53 trillones, o sea que es muchísimo más alto que todo esto. Cada americano debía aquí, o cada miembro de la familia creo que es, por familia, $100.000, o sea, de todos los años. Y era para crear esta concienciación, se imaginaba que iba a estar todo el mundo parado mirando el reloj y tal. Bueno, pues pasa, como ves, aquí está el reloj y aquí está la gente, le importa un pimiento, una señora hablando por teléfono, por ahí, otra paseando un perro, no sé. O sea, el desinterés es absoluto. En la película esta de IOUSA,
entrevistan a varias gente por la calle. Dice, ¿usted qué piensa del déficit fiscal? Dicen, ¿qué es eso? Dice, bueno, le suena malo, ¿no? Dice, la gente no le importa para nada lo que es la deuda. Y esto no se va a pagar nunca, lógicamente. Sigue. Bueno, la pirámide, hemos hablado de pirámide, esto es la pirámide del sistema capitalista. Nosotros te gobernamos, we rule you. Quitan reyes, presidentes y tal. Nosotros te engañamos, we fool you. Curas, pastores, popes. Nosotros te disparamos, soldados, policías. Nosotros comemos por ti, los bon vivants aquí, pegándonos un banquete. Y nosotros trabajamos para todos y los alimentamos a toda la clase trabajadora aquí que soporta toda la pirámide. Sigue. Esto es magnífico, esto no lo veréis en ninguna parte. Esto es la revista New Yorker del año 30, o sea, un año dentro de la Gran Depresión. Y ya estamos, que no se vende ni una acción. Y de repente, pues hay esta explosión que ha entrado una orden, pero como veis aquí, estos pobres que tienen ¿no ves? Que en harapos están, ¿no ves? Con todo, por los brokers, con telarañas por todas partes, y de repente, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? Dale. Una agencia de valores recibe una orden para comprar 10 acciones de Goldman Sachs. Todo el mundo se vuelve loco. Los que estáis ya en finanzas sabéis que Goldman Sachs salió a bolsa hace 10 años solamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Goldman Sachs Trading Corporation. Esto era lo que ahora se llama los CDOs, los CLOs, ya se habían inventado en aquella época. Llegó a cotizar a $222, al doble del valor equitativo neto. Y cayó a una tentación, cayó 99,2%, en pocos meses cayó el valor de esa acción. Pues sigamos. Hasta el año 67, 40 años más tarde, todavía estaban pagando compensaciones. ¿Quién se lleva el dinero? Los abogados, lógicamente. Pero en fin, la historia se repite, esto no lo verás en ninguna historia de Goldman Sachs, por ejemplo. Sigue. Y creo que estamos terminando. En el mismo año que la independencia americana, Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, en la que dice muchas cosas muy diferentes. Dice, por ejemplo, que es una locura el hacer acciones de responsabilidad limitada. Y que hay que hacer partnerships, garantía total de los propietarios. Bueno, si se hubiera seguido eso, estaríamos todavía en el siglo XVIII, probablemente. El invento de la compañía, de la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, es uno de los, entre comillas, grandes inventos. Lo que pasa es que ha habido muchos abusos, ¿no? Pero vamos, el pretender crear el mundo que tenemos hoy a base de compañías de responsabilidad ilimitada es inconcebible. Pero dice otras cosas. Por ejemplo, dice, el hombre es un animal que comercia. Ningún otro animal hace esto. Ningún perro intercambia huesos con otro perro. Y la única diferencia para Adam Smith, que era catedrático de ética, sin embargo, la única diferencia entre el hombre y el animal no es tools. La gente dice, no, usan herramientas. No, hay animales que tienen herramientas y las funcionan. Pero lo que sí no hacen es comerciar los animales. Yo le añadiría un corolario aquí, que es el hombre es un animal que se endeuda. Ningún otro animal hace esto, ningún perro presta huesos a ningún otro perro. Pues eso es, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas o... La gente me suele preguntar qué pienso de Estados Unidos, qué va a pasar. Y yo siempre digo, mira, creo que Niels Bohr, el famoso físico danés, que decía que no hay nada más complicado que predecir algo, sobre todo si es sobre el futuro, ¿no? Y Estados Unidos, porque pagan con su propia moneda. Pero vamos, se está llegando a una situación que no es nueva, porque desde Truman, como digo, todo el mundo dice que hay déficit fiscal, déficit comercial y tal. Y sin embargo, a base del sistema de Bretton Woods, aguantó hasta el 15 de agosto del 71. Nixon, el 15 de agosto del 71, decide en pleno programa, más curiosamente el programa de Bonanza. ¿Sabéis lo que es el programa de Bonanza? Bueno, de cowboys. Bueno, pero los jóvenes a lo mejor no saben. Pues era el prime time, el programa de Bonanza, toda América mirando el programa de Bonanza, que se llamaba así, la cosa curiosa, lo interrumpe para decir que de Bonanza nada, que se acaba de anunciar el presidente que se suprime la convertibilidad en oro y tal. Y a partir de ahí, bueno, pues siguieron una serie de problemas, el 18 de diciembre, los acuerdos de Smithsonian, y luego 2 años más tarde, también en febrero del 73, ya lo devalúa. Lo devalúa y suprime completamente el nexo oro. Y hoy, como sabéis, flota, el oro ya es inexistente como moneda de reserva. Cuando se habla ahora de que compra el Banco Central de Reservas, estamos hablando de unas cantidades milimétricas comparado con lo que son las reservas totales de los países.
De alguna manera, el modo de presentación de muchísimas deudas de las que ha pagado, ¿se justifica de alguna manera la deuda? Que es necesario para que el mundo siga adelante. Es un neteo. Lo que pasa es que si hace lo que unos tienen que pagar, unos pagan por los errores de otros. Pero si hace lo que dice Julio César, no pasa nada. Es decir, hay uno que se empobrece, pero el otro gana. Lo que pierde uno gana el otro. Y hay un pequeño desorden durante una época. Pero que es necesario. El tema es dónde se invierte. Pero la recuperación de esa inversión no la veremos nosotros, pero nuestros nietos a lo mejor terminan viendo esa inversión que se hizo unos años antes. Eso es el uso de la deuda, eso no es la deuda en sí, es el uso. Como decir, pero como la deuda es necesaria dentro de un escalón, lo que llamaba Drexel Burnham, Michael Milken decía el debt to equity continuum. Decía que ellos podían colocarte un instrumento financiero en un continuo de deuda total a equity total. Y te creaban un instrumento exactamente a cualquier nivel, que aquí se llama deuda absoluta y aquí se llama equity absoluto. Y entre medio pues tienes toda una. Pero al final es el uso, claro, si lo inviertes, si te endeudas, pero eso no es que sea la deuda, cualquier dinero que mal empleas en algo que produzca, que tenga un valor añadido neto inferior al del pasivo, pues te estás perdiendo dinero, ¿no? Pero lo que está claro es que nadie paga deudas. Los americanos hicieron lo que hicieron los argentinos en el año 2001, que se borraron 100.000 millones de dólares de un plumazo. Los americanos hicieron exactamente lo mismo con la deuda confederada y con la deuda de esclavos, de los dueños de esclavos. Está todo claro. Se va a reestructurar y borrar parte de la deuda griega. Eso no puede pagar, es decir. No, ya sé que no lo pueden pagar. Por lo tanto, pueden pagar, pagamos la mitad. Pero vamos a ver, el otro día estaba con un inversor el otro día que había invertido en deuda a corto plazo, a un año. Y un tío muy sofisticado. Y le digo, pero tú no sabes lo que es un Ponzi scheme. Un Ponzi scheme es que te va a pagar otra persona. Lo que mete a la persona te van a pagar a ti. Pero no, esto no es lo mismo. Y digo, es lo mismo. Es una deuda a un año, que paga mucho menos que la deuda a 5 años. Yo tengo una cosa del banco que yo trabajaba, el economista, que decía África del Sur. Si África del Sur tiene un problema a largo plazo, pero a corto plazo no es seguro. A 2 semanas suspendió pagos África del Sur. Y toda la deuda a corto plazo se convirtió en deuda a largo plazo. Es decir, no pueden las pelotas, que se llaman, o las bolas estas de nieve, se generan y no pueden pagarlas. Y deuda de Grecia, un país que ha tomado el pelo a todo el mundo siempre. Timeo danaos et dona ferentis, decían. Desconfía de los griegos que traen regalos. Pues nunca han pagado, o sea, son unos cuentistas. No son los únicos cuentistas, como ahora podido observar, ¿no? Vamos, yo no tocaría, a menos que sepas que te vas a largo plazo. Eso sí, que comprar a un año en Grecia tiene mucho sentido. Thank you very much.